En un mundo como este, el dinero es lo primordial si uno desea conseguir lo que se le antoje cuando quiera y donde quiera. Por esto mismo, en esta historia veremos cómo unos simples chicos intentarán obtener la ambiciosa cifra de $1 trillón. Google, Amazon, Microsoft. Estas son las mayores empresas del mundo y su valor es de $1 billón. Todas estas palabras son dichas por uno de los protagonistas de esta historia, Haru Technology, un chico alto y aparentemente adinerado, el cual afirmaba que con una gran cantidad de dinero, como el de estas compañías, era posible hacer todo lo que él quisiera. Sin embargo, Manabu Taira, mejor conocido como Gaku, un pequeño chico de lentes, y además quien será nuestro segundo prota, pone en tela de juicio lo que menciona, creyendo que no había nadie en el mundo que necesitara tanto dinero, aunque Haru claramente pensaba lo contrario. Toda esta conversación hace que Gaku se pregunte, ¿cómo es que terminó en esta situación? Nos dirigimos a 8 años atrás, en la época en la cual ambos muchachos estudiaban en la misma secundaria, pero en distintas clases. En un día como esos, Gaku había decidido adquirir algo lo cual consideraba su compra del siglo, una laptop para la cual había estado juntando dinero durante 10 años para conseguirla. Sin embargo, el chico no esperaría que unos ladrones lo acorralarían para poder quitarle su más preciada compra, aunque en el mismo instante que esto estaba a punto de pasar, observamos como un joven Haru aparecería en escena para poder salvar a su compañero de escuela. El chico alto provoca a estos ladrones para intentar salvar a Gaku, dándoles una paliza a estos tipos para que ambos posteriormente huyan del lugar. Los dos chicos logran escapar a un callejón, sintiéndose algo aliviados por conseguirlo, aunque ciertamente no tanto por lo que había pasado. Haru le dice a Gaku que ahora sí realmente había metido la pata. Esto ya que en el lugar que estaban, habían cámaras de seguridad de las cuales captaron el momento exacto de la pelea que tuvo con los ladrones. El plan de Haru era que el camión que estaba ahí no se moviera para que no sea visto. Sin embargo, al final esto no salió como lo esperaba, y terminó siendo captado cuando el conductor avanzó unos metros. Gaku se sorprende de lo calculador que había sido su compañero para planear esto, pensando que tal vez no debía involucrarse con alguien como él. Rápidamente, el pequeño prota le agradece a su compañero por salvarlo de estos matones, aunque aún se preguntaba por qué había hecho algo así. Haru responde que cualquiera habría salvado a un compañero de clase acorralado por unos bravucones, pero admite que haber hecho esto le traería grandes consecuencias en la nueva preparatoria que había sido aceptado, pensando que tal vez lo expulsarían antes de que empezara el año. Todo esto hace que Gaku se sienta aliviado, pues al ser solo una víctima, tiene en cuenta que no le pasaría nada y se salvaría de cualquier problema que tuviera, aunque él solo sería el único que se salvaría. Haru aparenta estar despreocupado de lo que pueda pasarle, cosa la cual hace que Gaku se sorprenda por la actitud tan descuidada de su compañero. En ese momento, Gaku saca de su caja la laptop que había comprado anteriormente, preparándose para hacer algo lo cual se podría considerar muy ilegal. En el pasado resulta que este chico había tenido un fuerte interés por la informática, por lo que cree que este puede ser un gran momento para probar las habilidades que llevaba años puliendo. Con una gran destreza, Gaku se logra conectar para poder hackear el sistema de las cámaras de seguridad, consiguiendo borrar fácilmente el video en el cual Haru golpeaba a los ladrones de hace unos momentos. Una vez termina, Haru se sorprende por la gran habilidad de su compañero al hacer esto, preguntándole a este si acaso sería capaz de hackear un banco y sacar unos 100 billones de yenes, aunque Haru admite que hacer eso sería imposible, mencionando que los bancos usan una red cerrada, lo cual lo detectarían fácilmente. Haru no logra entender nada de lo que le dice, pero supone que al ser tanto dinero, lo mejor era ganárselo que robarlo. En eso, el chico alto agrega que el talento de Gaku era asombroso, pensando que tal vez varias empresas se pelearían por él si se dedicaba a la informática. Gaku se siente halagado por esto, preguntándose si en serio su habilidad era tan grande para que las mejores empresas del mundo pelearan por tenerlo. La verdad que desde que era un niño, Gaku se las arregló para estudiar lo que más le apasiona a pesar de tener solo una laptop vieja y una revista. Para él hacer esto no era más que un simple juego de niños, pero ¿de verdad solo seguiría jugando toda su vida? Unos años pasan, vemos como Haru, ya siendo un joven adulto, se muestra como alguien que no tiene problemas para conseguir trabajo, teniendo varios amigos y una gran labia para poder pasar las entrevistas sin problemas, aunque por otro lado, Gaku no corre con la misma suerte de su compañero. Ambos protagonistas charlan un poco. Aquí Gaku explica que si bien la primera prueba para conseguir un trabajo siempre la superaba, la parte de la entrevista se le hacía lo más complicado, pues no se le daba muy bien expresarse, lo que ocasionaba que siempre fuera rechazado en todas partes. Haru intenta motivar a su amigo, diciéndole que no importa si lo rechazaron anteriormente, él aún tenía una opción la cual se podría decir que era la principal en su lista, una de las mejores empresas, o bueno, más o menos, que tiene varios años en el mercado, Dragon Bank. En esta misma empresa, observamos cómo una persona llega provocando las miradas de todos los trabajadores. Se trataba de Kirika Kokuryu, la hija del dueño de Dragon Bank,
mejor conocida por todos como la princesa Kiri, teniendo solo 20 años. Esta chica ya estaba en un alto rango siendo gerente de la empresa de su padre, aunque siendo duramente criticada por los demás en el lugar. Esta chica, al lado de unos cuantos gerentes más, son los encargados de dar las entrevistas de trabajo en el lugar. Sin embargo, que Kirika estuviera no siempre resultaba bien para los nuevos postulantes, ya que la mayoría eran rechazados por no tener la capacidad que la chica buscaba. En ese instante, vemos cómo Gaku llega para dar su entrevista de trabajo para entrar a esta empresa, poniéndose tan nervioso que no podía formular palabras con claridad, lo cual hace que, como era de esperar, toda su presentación sea un rotundo desastre, siendo rechazado por todos los gerentes del lugar, o bueno, casi todos, pues un rato después de que él terminara, nos damos cuenta de que la única persona que había aprobado a nuestro pequeño prota había sido la princesa de Dragon Bank. Esta chica argumenta que no había por qué burlarse del punto débil de una persona, pues incluso alguien como él puede tener grandes habilidades si se le daba la oportunidad de entrar. Estas palabras hacen que los demás gerentes se enojen con la actitud de Kiri. Sin embargo, rápidamente la actitud de ellos cambia cuando al cuarto de entrevistas llega el siguiente postulante, tratándose de Haru. Tal y como se esperaba, este logra ganar a los gerentes contando varias anécdotas de su vida, impresionándolos mucho con su actitud tan activa y las historias que contaba. Sin embargo, en el lugar había alguien la cual no estaba tan impresionada por lo que Haru decía, esta no siendo otra que Kiri, pues como ella lo veía, justo ahora todo lo que el chico estaba contando eran puras mentiras, lo cual hacía que ella desconfiara mucho de él al no convencerla con lo que decía. Una vez finalizada la entrevista, uno de los gerentes de Dragon Bank le pregunta a Haru por algo que había puesto en su currículum, siendo esto por la parte en la que afirmaba hablar todos los idiomas del mundo. Sin embargo, Haru menciona que no había ningún error en esto, pues él asegura que sabía defenderse en cualquier tipo de idioma. ¿En todos? La princesa de Dragon Bank comprueba si esto que decía era cierto, usando tanto el idioma francés como el mandarín para preguntarle si él estaría dispuesto a ser su mascota por el bien de su empresa. Los demás gerentes se quedan sorprendidos por cómo esta chica unió ambos idiomas, preguntándose qué es lo que le había dicho el postulante frente suyo. Haru al principio calla ante la pregunta de la chica, pero rápidamente nuestro prota le responde a Kiri usando de igual manera el idioma francés y mandarín. Luego Haru les pregunta a los gerentes qué tal les había parecido su chino, haciéndolos nuevamente reír a carcajadas por su actitud. Esto mientras que Kiri daba su voto para que el chico pueda ingresar a su empresa. Más tarde, vemos como Gaku observa en su hogar el resultado de su entrevista para entrar a Dragon Bank. Sin embargo, al verlo, se da cuenta de que no había podido ingresar a esta empresa, sintiéndose algo mal, pues esto parecía indicar que la suerte nunca iba a estar de su lado. Luego de esto, Gaku va hasta su trabajo de medio tiempo al ver que se le hacía tarde. El chico se sigue mostrando un mal por no haber ingresado a Dragon Bank, pensando que tal vez ya era hora de dejar de vivir en un sueño y seguir adelante en la vida real. Por cosas del destino, Gaku termina llegando hasta Dragon Bank por órdenes de su trabajo de limpieza, intentando evitar la mirada de uno de los gerentes de la empresa, pues él era uno de los que había entrevistado hace unas horas. Sin embargo, en ese mismo lugar había alguien con el cual Gaku no esperaba encontrarse, pues repentinamente, al lado suyo aparece Haru, usando igual que él un equipo de limpieza. Gaku no entendía lo que estaba pasando, porque su amigo estaba afuera, y no dentro del edificio con los demás postulantes admitidos. Bueno, Haru responde esto diciendo que si bien él logró entrar al trabajo, él decidió renunciar este mismo día por una razón en específico. Este argumenta que no estaría en una empresa como esta, que solo reconoce a gente por su labia y no por su talento. Gaku había sido rechazado en Dragon Bank, y Haru cree que ese había sido el peor error que pudieron haber cometido. Antes de unirse a un lugar como ese, Haru menciona que prefería comprar esta empresa. Al fin y al cabo, con 100 millones de yenes se podía comprar cualquier cosa. Gaku no entendía dónde quería llegar su amigo. ¿Qué clase de delirios le estaba diciendo ahora? Sin embargo, Haru deja en claro el objetivo que tenía en mente: fundar una empresa junto a Gaku, subir lo más alto que pueda, ser una de las personas más ricas del mundo y seguir cada vez más y más. Gaku aún seguía muy confundido por lo que quería hacer Haru. Sin embargo, por algún motivo tenía la sensación de que el presentimiento que su amigo tenía se podría hacer realidad. Cada cosa que escribía en su hoja de ruta. En eso, luego de escribir todo su plan en el edificio de Dragon Bank usando una lata de espuma, Haru llega al último piso reencontrándose con la princesa Kiri, la cual después de verlo, la chica recuerda la respuesta que Haru le dio cuando le hizo la pregunta en su entrevista de trabajo. No estaría mal, pero ¿qué te parece si fuera al revés? ¿Qué tal si tú fueras mi mascota? Volviendo al presente, Haru le da un mensaje a todo Dragon Bank, siendo esto que toda la empresa, incluida la caprichosa princesa que estaba frente a él, serían suyas. Haku le dice a Gaku que no solo ganarían billones, ganarían trillones de dólares, y lo harían gracias a este juego que ambos iniciarían. Ellos tendrían el capricho más grande del mundo. Gaku se queda aún más confundido, sin saber qué responder cuando él menciona las palabras tenemos. Pasando unos años en el futuro, justo en el momento que se relataba esta historia, vemos cómo este sueño el cual ambos protagonistas comenzaron hace varios
varios años, seguía progresando. Gaku ya recordaba cómo había llegado hasta donde está ahora. Él ya recordaba cómo había iniciado junto a Haru su Trillion Game. No sé si podré conseguir trabajo en una empresa, pero aún así, quiero alquilar una casa en la playa, tener un perrito, un auto, y no me importaría ser algo pobre. Si vivo con la mujer que ame, seré feliz. Bueno, al menos ese era el plan que tenía pensado nuestro pequeño prota, el cual mientras observaba desde un edificio la vista del mar, es preguntado por su secretaria, Mizuki, por qué se veía tan preocupado, si con su mudanza hecha, ese sueño que tenía de hace mucho tiempo ya se había vuelto realidad. Gaku confiesa que lo que decía era cierto, sin embargo, él nunca había imaginado su sueño de ese modo, preguntándose cómo había acabado aquí. En ese momento, Mizuki le muestra a Gaku desde su celular que él era el primer japonés de este siglo que salía en la lista de los multimillonarios, respondiendo que era así como lo había logrado. El pequeño prota acepta esto, aunque él menciona que nunca había planeado vivir en un lugar tan enorme. Todas las cosas de Gaku son trasladadas a su ahora nueva mansión. El pequeño prota admite no ser muy caprichoso con buenos muebles, comentando realmente que él era feliz con algunos simples y fáciles de armar. Sin embargo, Mizuki cree que él no debería preocuparse por eso ahora, diciéndole a su jefe que el mayor problema que tenían en ese momento era una silla vieja la cual por alguna razón Gaku se había negado a tirarla. La secretaria se queja de la mala maña que tenía el pequeño prota de conservar cosas viejas, afirmando que fácilmente se podrían pescar almejas en el respaldo de esta silla. Gaku se sorprende por la forma en la que se expresaba Mizuki hacia él, esto a pesar de que el pequeño prota quien le dijo que lo tratara como si fuera un amigo más. Gaku cambia de tema, mencionando a pesar de las insistencias de su secretaria que él se quedaría con esta silla, ya que para él significaba mucho, pues este objetivo era muy especial al haber llegado a su vida cuando Haru y él iniciaron su gran negocio. Nos remontamos hasta la época en donde todo había comenzado, la sede de su empresa y también oficina de ambos protas, el hogar de Gaku. Aquí el pequeño prota prepara todo de forma cómoda para recibir a su amigo. Sin embargo, en ese momento vemos como Haru se dirige hacia él de una forma sorpresiva usando una silla recién comprada. Gaku le pregunta a su compañero si acaso él había comprado esto, a lo cual él afirma que sí lo había hecho, aunque no entendía por qué se había puesto tan nervioso. En ese instante, Gaku piensa en revisar nuevamente la capital que tenían justo ahora para iniciar su negocio, llegando a la conclusión que sumando los ahorros de ambos deberán tener 200.000 yenes. Así que luego de decir esto, el pequeño prota le pregunta a su amigo cuánto había costado esa silla que compró, a lo cual Haru responde que este objeto le había costado efectivamente 200.000 yenes, toda la capital que tenía para su negocio. Una vez Gaku se da cuenta de que estaban quebrados, entra en pánico por la compra tan descabellada que decidió hacer su amigo. Haru trata de tranquilizar al pequeño prota diciéndole que no había nada de qué preocuparse, argumentando que lo que había hecho se trataba de una buena inversión, pues al ser una silla que estaba hecha de mallas, era perfecta para que una persona trabajara bien y no se siente incómoda cuando, por ejemplo, quiere echarse un gas sin que nadie lo escuchara. Sin embargo, a Gaku le da igual las explicaciones que quiera darle su compañero, esto a pesar de que Haru hablaba en serio. El pequeño prota seguía impactado por lo que había hecho, ya que realmente no esperaba que Haru decidiera gastar todo el dinero para comprarse una silla, mientras que él tendría que usar 2 cojines para sentarse, aunque el joven charlatán menciona que su amigo lo había malentendido, pues resulta que esta silla no la había comprado para sí mismo. Haru había hecho esta compra especialmente para Gaku, esto ya que él sería el motor de la empresa. El joven charlatán menciona que los ingenieros no eran muy valorados en Japón, por lo que ellos sacarían provecho de eso, afirmando que las condiciones en las que trabajarían serían las mejores en todo sentido. Por esto mismo, Haru le recomienda también a su compañero comprarse una mejor computadora para que pueda trabajar más a gusto. Sin embargo, Gaku menciona que comprarse una de último modelo le costaría hoy en día 300.000 yenes, dinero que claramente no tenían. Además, Gaku aún no sabía de qué exactamente iba a ser su empresa, por lo que este pregunta a Haru sobre esto. Sin embargo, el chico termina respondiendo que eso era algo que apenas iba a pensar. Más tarde, Gaku remarca que lo que quería hacer su compañero era una locura, aunque Haru solo menciona que por ahora lo más importante sería reunir fondos para la empresa que harían. Por esto mismo, el joven charlatán le pregunta a Gaku cuánto más o menos necesitarían. El pequeño prota responde que mientras más mejor, pues necesitarían mucho dinero considerando los gastos que harían. Al escuchar esto, Haru menciona entonces que lo que requerirían sería 3 millones como mínimo, así que ahora mismo irían a ver a los nuevos inversores. Gaku no entiende cómo harían eso si ni siquiera sabían a qué dedicarían la empresa. Sin embargo, Haru responde que ya tenía cubierto todo con un falso plan de negocios que había realizado. El joven charlatán afirma que los bancos no les harían caso si fueran así como así, pero en el caso de los inversores privados era otra historia, pues a ellos les importaba poco o nada todo lo que tuviera que ver con tecnología o planes complicados.
resultados, siendo que de ese modo era como las empresas conseguirían inversiones hoy en día. Gaku piensa que su compañero nuevamente le estaba mintiendo, pero luego de confirmarlo, cree que tal vez Haru no estaba tan mal como pensaba. Haru menciona que por ahora debería bastarles actuar como gente de las que se podía fiar. Por esto mismo, ambos irían hacia su primera propuesta para probar lo que él decía. En un restaurante, el joven charlatán inicia su plan para convencer a su primer inversor. Esto obviamente mintiendo a todo lo que él decía, inventando una falsa historia sobre Gaku, y no parando hasta poder conseguir al inversor. El hombre frente suyo por alguna razón termina creyendo esta historia. Sin embargo, lo que él más deseaba saber ahora era qué oficio tenía Haru en esta empresa que habían creado, aunque la respuesta de este chico no termina siendo la esperada por el inversor, el cual luego de escuchar suficiente, en un tono serio les dice a ambos protagonistas que ya había decidido cuál sería su decisión, siendo esta que aceptaría invertir en el negocio que planeaban hacer. Gaku se emociona al escuchar esto, agradeciendo a este hombre para luego intentar pedirle los 3 millones de yenes que necesitaban. Sin embargo, justo cuando iba a hacerlo, Haru lo interrumpe pidiéndole al hombre no solo 3 millones, sino 50 millones de yenes. Como era de esperar, este hombre deja a ambos chicos en plena lluvia negándoles por completo el dinero. Esto hace enfadar a Gaku, pues no entendía por qué su compañero había pedido una cantidad tan grande como esa. Sin embargo, Haru solo responde a esto diciendo que el que no arriesga no gana. Por esto mismo, ellos debían apostar en grande si querían que todo saliera bien. En casa de Gaku, ambos protas escriben correos a mucha gente la cual pueda estar interesada en invertir en su negocio. Justo ahora no debían parar hasta que encuentren a la persona indicada que pueda darles los fondos suficientes, por lo que esta vez harían un todo o nada. De este modo, Gaku y Haru van yendo de persona a persona para ver quién era el inversor que pueda aceptar los términos que ofrecían. Sin embargo, al final todo esto resulta ser un completo fracaso para ambos chicos al ver que nadie estaba interesado. Unos días después, vemos a Gaku frustrado por no haber podido encontrar al inversor indicado para la empresa, aunque esto no lo extrañaba viendo que estaban pidiendo una fortuna. Haru trata de mantenerse optimista respecto a esto, tratando de animar a su compañero para que no se desmotive por tantos rechazos. El pequeño prota trata de entender a su amigo. Sin embargo, a menos que conocieran a alguien muy rico que pueda invertir en ellos, su situación no cambiaría. Pues sí, en ese caso, habrá que pedírselo a alguien pudiente. El joven charlatán exclama esto, mencionando que tenía un contacto que podría ayudarlos con esto, sorprendiendo mucho a su compañero por conocer a alguien así. En eso, dentro de una elegante oficina, un hombre responde a la llamada de Haru, el cual pregunta de dónde él conocía a su jefe. Sin embargo, nuestro otro prota responde que si le informaba sabría quién era. Después de todo, él le había escrito un mensaje de amor en la ventana del edificio. Se nos revela quién era este misterioso inversor que conocía a Haru, tratándose de nada más ni nada menos que de la princesa Kiri. Gaku se sorprende de este contacto pudiente que tenía su compañero. Resulta ser la caprichosa princesa de Dragon Bank. Sin embargo, la que también mostraba sorpresa al verlos aquí era esta chica, pues no pensaba que Haru tenía las agallas de venir a verla luego de lo que le escribió en la ventana. Tuviste la audacia de desafiarme, ¿y ahora quieres que te financie? ¿De verdad crees que lo haré? ¿En serio? Haru responde a esto diciéndole a Kiri que sí lo haría, asegurando que sería así ya que ella deseaba tenerlos, y estaría dispuesta a pagar lo que sea para que eso pase. Luego de un pequeño roce entre el joven charlatán, la princesa de Dragon Bank y el entrenador de esta misma, Gaku se sorprende por la gran desfachatez de su amigo, cuestionando su actuar viendo la situación en la que estaban. En eso, Haru se dirige al entrenador de la chica, mencionando que era una falta de respeto haberlo dejado fuera de la conversación siendo que este gimnasio era suyo. Este responde si acaso se refería a que quería entrenar, a lo cual Haru afirma diciendo que ambos lo harían, tanto él como Gaku, aunque en ese instante nos damos cuenta de que hacer esto no sería nada fácil para el pequeño prota. La princesa Kiri les pregunta a ambos cómo pretendían que ella invirtiera en su negocio si prácticamente ellos no habían logrado nada, y su plan de negocios era un fraude. Gaku piensa que esto dicho por la chica era cierto, creyendo que lo que estaban haciendo era una insensatez como ninguna. Sin embargo, en ese momento el chico es detenido por el entrenador al ver que este no podía ni siquiera levantar la barra de las pesas, diciéndole que si no podía ni hacer eso, era mejor que se retirara. Esto desmotiva un poco al pequeño prota, el cual recuerda un poco de su infancia viendo cómo era un rechazado por los demás al no tener ninguna aptitud física, aunque después de que pudiera retirarse, es detenido por Haru, el cual menciona que cualquiera podría entrenar aquí, tanto novatos como expertos. Por esto mismo, el joven charlatán le dice a la princesa que los escucharía mientras él levantaba pesas. Sin embargo, este plan no sería tan fácil como lo planeaba Haru, pues en ese momento el entrenador de la chica le pone a nuestro otro prota 200 kilos en la barra de pesas. Una completa locura. El entrenador le dice al chico que la levante si tanto quería charlar. Esto al principio parecía imposible, aunque Haru usa todas sus fuerzas para poder levantar las pesas, consiguiendo hacerlo sorpresivamente, dejando a todos atónitos. Haru le dice a la princesa que ella no los habría recibido si no quisiera nada de ellos. Kiri admite que ambos tenían habilidades excepcionales. Sin embargo, decir que ellos eran un producto de gran valor era algo exagerado. Al escucharla, Gaku cree que la chica los iba a rechazar. Sin embargo, la princesa de Dragon
Dragon Bank termina con lo que quería decirles, mencionando que ella solo los recibió porque estaban trabajando en equipo. Luego de esto, ambos protas esperan a la princesa mientras tomaba un baño. Sin embargo, mientras esto pasaba, observamos cómo el entrenador descubre algo que no esperaba que pasara estando él presente, pues resulta que este tipo se da cuenta de que Haru había puesto pesas falsas mientras él no prestaba atención. La princesa menciona el descaro del joven charlatán al hacer esto frente a sus ojos. Sin embargo, luego de pensarlo un poco, esta chica llama a su guardaespaldas para que pueda hablar con ambos protagonistas, diciéndoles que si querían seguir su charla, era mejor que entraran a verla para no perder más tiempo. Una vez reunidos con la princesa, ella les dice que de por sí, que ambos trabajaran juntos siendo polos opuestos era de gran valor. Sin embargo, ella también creía que al ser este un negocio de amigos, esto en la mayoría de los casos siempre terminaba mal, y esto ya lo había comprobado con sus propios ojos. Gaku comprende las palabras de la chica, pensando que él no quería perder la amistad de Haru solo por empezar un negocio juntos. Sin embargo, el joven charlatán menciona que esto no pasaría por nada en el mundo, asegurando que el poder de su amistad podría con todo. Esta respuesta deja sorprendida a la princesa, pues en toda su vida había escuchado muchas otras las cuales se resumían en decir que su relación no afectaría al negocio, pero nunca algo tan absurdo como lo que dijo Haru. Sin embargo, era precisamente por eso que el joven charlatán decía esto, pues al ser tan absurdos, estaba seguro que ellos nunca se separarían. En eso, Kiri pregunta cuánto es lo que necesitaban para su empresa, a lo cual Gaku se asusta ya que esta pregunta era la que siempre los había condenado. Pero ¿cuánto podría permitirse dar esta caprichosa princesa? Kiri da como respuesta a esto un maletín que tenía dentro 100 millones de yenes. Gaku simplemente no podía creer lo que miraba, aunque por otro lado, Haru se mostraba muy tranquilo a pesar de tener tanto dinero frente a él. En eso, la princesa Kiri comienza a reírse pidiendo que lo perdonaran, pues luego de que Haru hiciera el truco de las pesas falsas, ella también quería devolvérselas haciendo esto. El guardaespaldas de la chica menciona que la princesa de Dragon Bank era una persona excelente en los negocios, pero no cabía duda que eso no la detenía de actuar como una niña. Luego de escuchar a la chica, Gaku llega a la conclusión de que este maletín estaba lleno de billetes falsos. Sin embargo, rápidamente tanto Kiri como Haru desmienten esto, dejando aún más en shock al pequeño prota, no pudiendo creer que unos recién graduados sin tener nada hayan llegado hasta aquí. Sin embargo, luego de esto Haru se vuelve a dirigir a la princesa, preguntándole entonces cuáles serían las condiciones que tenía para ellos ahora que ella dio esta inversión. Kiri responde esto diciendo que efectivamente este gran favor no sería gratis. Después de todo, ella aún estaba ansiosa porque ellos fueran solo suyos. 100 millones de yenes. Esa era la cantidad de dinero que invertiría la caprichosa princesa de Dragon Bank, dinero en el cual Gaku piensa que podrían permitirse comprar lo que sea para su empresa, aunque el pequeño prota creía que tenía muy poca ambición con lo que quería hacer al tener este dinero. En eso, Haru cree que tal vez podrían empezar por contratar empleados, invertir en publicidad o alquilar alguna oficina. Kiri responde que claramente la imagen era lo más importante para un negocio. Por esto mismo, ella creía que por ahora ambos protas debían vestirse con una ropa mejor a la que tenían puesta, rescatando que lo único decente que llevaba puesto Haru era su reloj. Gaku pregunta si de verdad eso era lo más valioso que tenía, a lo cual el joven charlatán responde que sí, mencionando que al cumplir los 20 años, este se lo había comprado ahorrando todo el dinero que ganó en varios empleos, aunque se suponía que esto lo usaría para toda su vida. Tenemos un flashback, en este vemos como el guardaespaldas de Kiri le pregunta si de verdad estaba segura de invertir en dos chicos que no han logrado nada profesional en sus vidas. La princesa responde que ella en serio quería tener a ambos trabajando en Dragon Bank. Kiri argumenta que despedir gente de Japón es muy difícil, pues suele ser muy caro contratar a una persona. Por ende, contratar a dos tipos solo por 100 millones de yenes era una ganga comparado a lo que usualmente se puede gastar. Volvemos al presente, en el mismo momento donde Haru le pide a Kiri que le muestre las condiciones que tenía para hacer este trato. La chica decide ir directo al grano, entregando el contrato de inversión para repasarlo a detalle con los tres ya reunidos. Sorpresivamente, la chica les dice que el porcentaje que se llevará ella, gracias al convenio que tendrían, sería de nada más y nada menos que del 51%. Así es, lo que la princesa Kiri planeaba era que ambos protagonistas sean de su propiedad, permanentemente. Haru le pregunta a la chica si acaso estaba pensando engañarlos. Kiri responde que eso no se trataba de nada de eso, y aunque así fuese, ella dudaba que ellos cayeran en algún truco como ese. Haru duda de esto, afirmando que la caprichosa princesa quería ponerles un collar como si fueran mascotas suyas. Kiri le pregunta a nuestro otro prota, de qué otro modo esperaba que ella controlara a un hombre como él. Después de todo, incluso decidió rechazar a Dragon Bank. La chica menciona que mejor tomara esto como una declaración de amor, agregando que tal y como había dicho anteriormente el joven charlatán, ella deseaba tenerlos a ambos y estaría dispuesta a pagar cuanto sea para conseguirlos. Todo esto termina sorprendiendo a Gaku, aunque había una cosa la cual terminaría dejándolos más en shock, siendo que el guardaespaldas de Kiri les revelaría a ambos protas una lista con todos los inversores que habían ido a ver hace unos cuantos días. Haru y Gaku se dan cuenta que Kiri los estuvo investigando luego de que ellos fueran a verla al gimnasio,
negocio, consiguiendo la información rápidamente y descubriendo que ella era la única esperanza que tenían para poder conseguir fondos en su empresa. Más que un ángel que viene del cielo, subiste al Averno como un ángel caído, ¿no? Haru exclama esto, observando cómo la princesa vuelve a mofarse de ellos por la actitud tan arrogante que estaba teniendo justo ahora. Pero esto mismo no hace más que alegrar a nuestro otro prota, el cual agradece a la chica, diciéndole que estaba gustoso por trabajar con ella y que consultarían algunas cosas con su abogado para poner todo en orden. Aunque una vez Gaku escucha lo que dice su compañero, se da cuenta que todo lo que decían eran solo mentiras, afirmando que Haru era una persona que miente tanto como respiraba. Más tarde, nos dirigimos hasta un festival de cerveza, en donde Haru brinda ante un alborotado público por la inversión que habían conseguido para su empresa. En ese instante, vemos como Gaku no entiende lo que estaba pasando, preguntándose de dónde había salido esta gente que estaban alrededor de él y su compañero. En eso, el pequeño prota observa cómo Haru comienza a hacer de las suyas hablando con cada una de estas personas, las cuales por alguna razón lo felicitaban sin parar, estando completamente ebrios al hablarles. Luego de un rato, Gaku le pregunta a su amigo si en verdad deberían estar celebrando ahora, esto ya que realmente no habían aceptado del todo la propuesta de Kiri, la cual involucraba que fueran de su propiedad a cambio de darles los 100 millones de yenes. Haru menciona que no aceptarían ese trato por nada en el mundo. El joven charlatán decide aclarar las dudas de su compañero, diciéndole que hoy puede que no hayan conseguido el dinero en efectivo, pero habían obtenido algo mucho mejor, tratándose de su palabra asegurando que los financiaría. Para explicarlo de otro modo, la carnada que los ayudaría a conseguir otros inversores. La imagen en el mundo de las inversiones era crucial, y justo ahora Dragon Bank y su princesa eran la imagen más grande que podían tener para su empresa, ya que esto haría que alguna otra invirtiera en ellos con la esperanza de que ganen más dinero. Las demás personas escuchan la charla de ambos protas aún confundidos por lo que decían. A continuación, Haru le dice a Gaku que el mayor problema que tenían era la credibilidad de su historia, ya que con solo palabras no podrían convencer a los demás que Dragon Bank estaba interesado en ellos. Por ende, lo mejor era que el mismo Dragon Bank anunciara la apuesta que harían en ellos, aunque esto tendrían que hacerlo en algún evento especial o algo por el estilo. Al escuchar esto, Gaku cree que eso sería imposible, pero en ese momento un par de trabajadores mencionan que muy pronto habría un evento en el cual Dragon Bank era el principal patrocinador, tratándose del SecChamp, el Security Championship. Haru al principio no entiende a qué se refería su compañero con este nombre, pensando a que se refería a una competición del delicioso. Por eso el pequeño prota explica que esta era una competencia en la cual se reunían los mejores hackers del mundo. En este había gente experimentada que venían de enormes compañías, tales como Google y AT&T. Resumiendo lo que harían estos hackers, el objetivo sería intentar acceder a un servidor creado para esa ocasión, y la victoria garantizaba la atención de toda la industria. Luego de finalizar, el joven charlatán le dice a su compañero que no entendía bien lo que decía, pero si eso los ayudaría a promocionarse, entonces participarían en esa competencia. Gaku trata de decirle a su amigo que eso sería una mala idea, argumentando que un aficionado como él no podía competir solo en algo tan grande como ese evento. Sin embargo, a pesar de sus excusas, de igual manera Haru termina por inscribirlos a esta competición. Gaku se queda helado al escuchar esto, y las demás personas del lugar ven cómo ellos ahora figuraban en la lista de los participantes, aunque esto haciéndolo con un nombre realmente extraño. Al escuchar esto, el pequeño prota tiene la duda de cuál era el nombre que Haru había usado para inscribirlos en esta competición. Mientras tanto, vemos como la princesa Kiri estaba al tanto de que ambos protas se habían inscrito a este evento, sin estar preocupada, aunque en ese momento el guardaespaldas de la chica decide contarle a su jefa qué nombre habían usado estos chicos para entrar a la competencia. En otras partes del mundo, vemos la reacción de más participantes del evento a este extraño nombre del equipo de los protagonistas. Pero, ¿qué nombre tan extraño había escrito Haru para captar la atención de todo el mundo? Bueno, resulta que al no tener límites en los caracteres, el joven charlatán escribió como nombre de la empresa: la princesa Kiri nos ofrece 100 millones de yenes por el 51%. Buscamos otras ofertas de inversión. TrillionGame21@gmail.com. La reacción de Gaku y la chica no se hacen esperar, quedándose sin palabras ante lo que había hecho Haru, el cual con una gran emoción menciona que este sería el primer paso que daría. Él tomaría a todos esos inversores de la empresa como el hombre más caprichoso del mundo. Al día siguiente, vemos como ambos protas van a la biblioteca con el fin de prepararse para la competencia, pero mientras ellos hacían esto, observamos como en Dragon Bank el guardaespaldas de Kiri intenta convencer a la princesa que estos chicos nunca llegarían a nada participando en este evento, afirmando que nunca encontrarían una inversión mejor que la que ella les está ofreciendo, además de que dentro de la competencia habría gente experimentada con la cual no tendrían ninguna oportunidad. Sin embargo, Kiri le remarca a este sujeto lo segura que estaba en que ellos lograrían ganar. Esto hiere enormemente el orgullo de este hombre, el cual no puede creer que la chica piense que Haru era un hombre muy superior a él, aunque él aún estaba seguro que para ellos sería imposible ganar. Mientras se dirigía a la casa, aún pesimista en que solo participando él como hacker no podría ganar esta competencia, Gaku recibe un mensaje de Haru, el cual decía que llegaría tarde ya que estaba en una cita grupal, diciéndole también a su compañero que estaba seguro de su
su victoria, así que no debía preocuparse. El pequeño prota no puede creer la actitud despreocupada de su compañero, entrando a su hogar pensando que ya no tenía otra opción, por lo que deberá hacer lo que pueda si quiere quedar al menos en un buen puesto. Las horas van pasando poco a poco, y una vez el reloj da la hora exacta, vemos como el Security Championship da inicio en todo el mundo. Todos estos hackers inician la competencia. Por el lado de Gaku, él se sorprende de la gran cantidad de pruebas que había para resolver, abriendo la primera de estas para dar inicio de una vez por todas. Esta prueba se trataba de un video en el cual le da las indicaciones al pequeño prota de lo que deberá hacer para conseguir puntos, siendo esto que tendrá que usar habilidades de criptografía y programación para poder lograr su objetivo, y la puntuación final que llega a tener determinará su clasificación. Una vez Gaku termina el video, nota un sonido extraño cuando este finaliza, haciendo una comprobación rápida sobre una parte de este archivo, obteniendo así una palabra clave la cual le daría la gran cantidad de un solo punto. El pequeño prota se da cuenta que esto no sería nada fácil, así que deberá esforzarse mucho si quiere conseguir una buena puntuación que le permita alzarse con la victoria. Luego de unas horas de arduo trabajo por parte de Gaku, sin rendirse y haciendo lo mejor posible para resolver las pruebas, el pequeño prota logra terminar la primera parte de esta competencia, aunque luego de revisar su puntaje, se da cuenta que si quería estar en puestos más altos, debía obtener muchos más puntos que los demás lo más antes posible. En ese momento, vemos cómo Haru llega repentinamente a la casa, logrando aliviar a su amigo con su presencia, pues le daba gusto tener una mano amiga que le pueda ayudar en esta competencia. El joven charlatán cree que incluso estando él aquí dudaba que él le fuera de ayuda, pero Gaku responde que él le bastaba con su compañía, pues ahora sentía un poco menos de presión que hace unos momentos. Luego de esto, Haru se acerca hacia el escritorio de Gaku con otra laptop, iniciando una reunión online, mencionándole a su compañero que puede que ellos no sean hackers de primeras, pero estaba seguro que los asesores que tendrían harían valer su peso en oro. En ese instante, el pequeño prota se da cuenta que su amigo había contratado a más de 100 personas que lo ayudarían a resolver las pruebas. Gaku pregunta si acaso no iba contra las reglas hacer eso, aunque Haru responde que no se debía preocupar, ellos no tendrían problemas, pues en ningún lugar decía que no pudieran hacer esto. Además, en esta batalla online nadie podía saber cuánta gente estaba ayudando a los competidores por detrás de las pantallas. Gaku comprende esto, sorprendiéndose aún más, pues toda la gente que estaba conectada con ellos eran los mismos que habían conocido anteriormente, incluidas unas personas que Haru fue a reclutar en el tiempo que no estuvo en casa. Todo esto parecía ir muy bien, pero en ese momento una gran duda comienza a resonar dentro de la cabeza del pequeño prota. Esto siendo cómo su compañero había conseguido persuadir a tantas personas. Haru responde que la ayuda de ellos era desinteresada. Sin embargo, al observar la muñeca del joven charlatán, Gaku se da cuenta de la verdad. Resulta que a cambio de obtener un poco de dinero para conseguir ayuda para la competencia, Haru había dado su valioso reloj, el cual había conseguido con tanto esfuerzo hace varios años. Gaku no puede hacer nada más que preguntarse, ¿por qué su compañero estaba apostando todo por él? ¿Por qué estaba confiando en alguien quien había sido un fracaso toda su vida y que se le daban mal varias cosas? ¿Por qué había decidido confiar en alguien así? Porque seguro que tú ganas. Haru le da esta respuesta al pequeño prota con una gran sonrisa, el cual luego de escuchar las palabras de su compañero, decide limpiarse las lágrimas de sus ojos y motivarse al máximo, prometiéndole a Haru que él iba a ganar esta competencia. A 24 horas de que el Security Championship termine, Gaku, Haru y todo el equipo que tenían detrás se enfrentan a la élite de los hackers, para así llegar a puestos más altos del ranking de la competencia. El pequeño prota admite que poder ganar él solo sería algo imposible. Sin embargo, teniendo a 100 personas detrás apoyándolo, puede que tuviera alguna posibilidad. Ambos protas continúan la competencia, ayudando en lo que podían para completar cada una de las pruebas que les faltara. En el caso de Haru, intentando resolver el laberinto de un videojuego, el cual tiene mucha dificultad al ser una prueba creada específicamente para hackers. Aunque al ver que su amigo estaba teniendo problemas con esto, Gaku opta por ayudarlo, reprogramando el juego para que de ese modo sea mucho más fácil terminarlo. Más tarde, luego de que el pequeño prota trabajara por un par de horas más, le ofrece de comer a su compañero su arroz frito especial, esto para que recupere energías y pueda continuar trabajando durante más tiempo, afirmando que la comida era el combustible para los guerreros. Mientras ambos seguían cenando, una pareja de las 100 personas que estaban en la reunión online les comentan sobre una de las pruebas que había, esta tratándose acerca de la famosa vulnerabilidad del código QR. Haru no tenía idea de lo que estaban hablando. Gaku explica que este famoso punto débil de los códigos se daba si algunos de los cuadrados negros que habían en este se cambiaban por otros de color gris, haciendo que de ese modo te pueda llevar hacia una web falsa o un portal de pagos. Haru se sorprende por esto, preguntándose si entonces no se podían fiar de los QRs para pagar cosas, aunque Gaku responde que al haber ciertas medidas de seguridad, no creía que hubiera problemas en usarlos. Esto resulta ser del interés de Haru,
Haru, pues supone que entonces el campeonato pondría a prueba más cosas como estas. A tan solo 10 horas de que termine la competencia, Gaku, Haru y el resto de sus compañeros piensan que lo mejor ahora es iniciar con las pruebas más difíciles de esta. El pequeño prota consigue encontrar una prueba que si alguien llegaba a resolverla, la recompensa que tendrían sería de 777 puntos. Pero esta no era la única prueba que daba un buen puntaje si era completada, pues una de las 100 personas logra ver que había una más la cual daba una recompensa de 200 puntos, si podían adivinar de dónde provenía una canción. Al escuchar esto, Haru sugiere que pongan como respuesta que esta canción provenía de Mario, aunque rápidamente cambia de opinión diciéndole a Gaku que mejor escribe el nombre de Star Wars. Para sorpresa de todos, esto dicho por Haru resulta ser la respuesta correcta, logrando conseguir 200 puntos. El equipo le pregunta al joven charlatán cómo pudo saber la respuesta sin tener que hackear nada, a lo cual este responde que al no ser una competencia de conocimientos musicales, limitó las opciones a canciones de franquicias famosas, pensando que tal vez la canción se podría tratar de una película de gran éxito con un tema mítico, además de que esta respuesta debía ser lo suficientemente fácil como para que la respondiera gente rarita, siendo alguien que aplicaba cosas de la vida real para solucionar un problema complejo. Haru decide darle un consejo a Gaku respecto a la pregunta de los 777 puntos, diciéndole que lo mejor que podía hacer era dejarla para el final, a solo una hora de terminar el Security Championship. El pequeño prota se da cuenta que ya había amanecido, aunque eso no era lo único que había pasado, pues rápidamente nota que también la mayoría de las personas que lo estaban ayudando se habían desconectado o estaban dormidos. En eso, Gaku se sorprende cuando repentinamente Haru le habla con mucha energía, como si no le hubiera afectado no dormir toda la noche. El joven charlatán no le toma atención a esto, y solo le indica a su compañero que ahora estaban varios puestos arriba, posicionándose en el top 50 del ranking, aunque esto realmente no le agrada mucho al pequeño prota, pues para pasar a la ronda final del Security Championship, ellos como mínimo debían estar en el puesto 12, lo cual no era una buena señal viendo en qué puesto estaban. Pero en ese momento Gaku se da cuenta que aún quedaba una prueba que podían resolver para llegar más alto en el ranking, la prueba de los 777 puntos. El pequeño prota entra rápidamente a la web para resolver esta pregunta, dándose cuenta que esta prueba solo se podía resolver una vez. Con ayuda de una de las 100 personas que estaba despierta, Gaku hace lo posible para averiguar cómo resolver esta pregunta para obtener estos valiosos puntos. Después de un rato, el pequeño prota logra hacerse con la clave para poder conseguir el código que le ayudaría a resolver la pregunta. El tesoro está enterrado en el principio de todo. Gaku al principio tiene problemas para entender esta frase, aunque luego de pensarlo un poco, cree tener tal vez la solución para resolver esta prueba. Sin embargo, antes de que pudiera enviar la respuesta, el chico es detenido por Haru, el cual le dice que mejor no se precipitara con lo que iba a hacer. Haru le aconseja a su compañero que analizara el puntaje de los demás hackers en el ranking. En ese instante, Gaku se da cuenta a lo que se refería a su compañero, pues resulta que todos los competidores que estaban en los primeros puestos no habían conseguido resolver la pregunta de los 777 puntos, lo cual resultaba muy sospechoso al ser ellos profesionales que lo superaban por mucho. Haru y Gaku llegan a la conclusión que esta podría ser una pregunta trampa, suponiendo que tal vez la respuesta no esté en el lugar que creían después de todo. Luego de pensarlo con más detenimiento y recordar todo lo que habían hecho hasta ahora, Gaku se da cuenta que la respuesta para esta pregunta tal vez estaba en el formulario para registrarse a la competencia. Nuestro pequeño prota se da cuenta que esa era la razón por la cual no tenía un límite de caracteres, accediendo rápidamente al formulario para hackearlo y obtener los datos que se requerían para obtener la respuesta. Tan solo quedaban 2 minutos para que terminara las 24 horas de la competencia, y Gaku había logrado conseguir lo que aparentaba ser el código para obtener los 777 puntos. Estando a punto de enviar su respuesta, el pequeño prota le confiesa a su amigo que realmente le había gustado competir a su lado. Haru se alegra por esto, pero también le dice a Gaku que decir eso no importaría mucho si la respuesta no llega a ser la correcta, ya que si ese es el caso, la princesa Kiri se haría atrás con su oferta y se quedarían en la calle. El chico entiende esto, aunque este responde que si eso llegara a pasar, entonces que así sea. Gaku admite que hasta ahora Haru siempre lo había estado arrastrando en todas sus locuras, pero ahora esto era diferente, pues luego de haber pasado por tanto, el pequeño prota siente que esto ha cambiado, ya que él ahora en serio siente que quiere fundar una empresa junto a su compañero, y aunque lleguen a tener problemas, estaba seguro que sabrían cómo solucionarlos. Ya te lo dije, somos los hombres más caprichosos del mundo. Juntos ganaremos 100 billones de yenes en nuestro Trillion Game. Jugaremos 100 millones de veces si hace falta con tal de ganar. Con estas últimas palabras dichas por nuestro otro prota hacia Gaku, el Security Championship llega a su fin. En alguna parte de Japón, conocemos a un misterioso hombre el cual observa el nombre del equipo de los protas en el SecChamp. Este menciona que pasaba definitivamente en invertir en ellos, aunque al ver cómo lo estaban haciendo en esta competencia, comenta que se sentía algo tentado en querer hacerlo, pues le parecía interesante la locura de ambos chicos. De vuelta en el hogar de Gaku, el pequeño prota se queda dormido por el cansancio de haber trabajado tanto. Por otro lado, Haru observa cómo quedaron ambos en el ranking de la competencia, dándose cuenta que efectivamente lo habían logrado. A pesar de ver a su compañero dormido,
tenido, el joven charlatán decide celebrar con él al ver que habían quedado en el puesto 12 del top, lo cual los clasificaba a la final que se daría de forma presencial en las oficinas de Dragon Bank. Al día siguiente, ambos protas ven como un camión deja una gran cantidad de flores dentro de la casa de Gaku. El pequeño prota se extraña por esto, preguntándose al principio si era el Haru el que se las había pedido, pero luego de que este confesara no tener ni un centavo para poder hacer eso, decide descartarlo. Gaku lee en una de las cartas que tenían las flores el nombre de la persona que se los había enviado, tratándose de nada más y nada menos que Kirika Kokuryu, la princesa de Dragon Bank. El pequeño prota al principio desconoce este nombre, preguntándole a su compañero si conocía a esta chica. Haru responde que no, mencionando que nunca olvidaría el nombre de una mujer que conoce, aunque el nombre de los hombres siempre los olvidaba por alguna razón. Gaku le pregunta a Haru que cuál es su nombre, y este responde, Justin Bieber. Esto incomoda un poco a Gaku, pues se da cuenta que todo este tiempo Haru nunca había recordado su nombre real, esto al estar acostumbrado a llamarlo por su apodo. En eso, luego de observar un poco mejor la carta, Gaku se da cuenta que la princesa Kiri es la que había enviado las flores, esto confirmándolo cuando la chica llama a ambos para felicitarlos por clasificar a la ronda final del Sec Champ. La princesa habla un poco con los protas luego de que ellos la hayan ridiculizado en sus palabras, al usar el nombre de su equipo, aunque también menciona que estaba realmente impresionada de ellos, pues ella no esperaba menos de los chicos que había escogido para trabajar en su empresa. Gaku supone que Kiri estaba furiosa luego de lo que hicieron, aunque rápidamente Haru toma el teléfono para disculparse con la princesa por esto. Esto termina dejando más nervioso a Gaku, aunque Kiri y Haru vuelven a cruzar un par de palabras donde ambos continúan desafiándose el uno al otro. La princesa pregunta si acaso su oferta ya había sido cancelada, aunque Haru responde que eso solo lo dejarían bajo la mesa. Kiri piensa si estos dos chicos la estaban dejando como segundo plato, aunque la chica menciona que ahora saber que ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea, los deseaba aún mucho más. Kiri les da a entender a ambos que en la final del Sec Champ de este año serían derrotados de forma aplastante por el mejor equipo de ingenieros de Dragon Bank, y una vez eso pase, la princesa comenta que nadie iba a estar interesado en invertir en ellos, incluyéndose, aunque al considerarse una chica algo piadosa, ella les dice que los contratará a media jornada para siempre, dándoles solo un sueldo mínimo que no les alcanzaría para hacer nada. Haru decide aceptar el trato de Kiri, diciéndole que aceptarían sus condiciones tal y como ella manda. Al fin y al cabo, debían mejorar aún más su imagen para tener una buena inversión. Por eso, viendo que esta sería una apuesta entre ellos, Haru menciona que en el caso de que ellos ganen, la que se pasaría a ser propiedad de ambos protas sería la princesa de Dragon Bank. Kiri responde que ella no podría abandonar su puesto en la empresa de su padre, aunque la chica les dice a ambos que tal vez podría aceptar pasar la noche con alguno de ellos. Estas palabras terminan sorprendiendo tanto a Gaku como al guardaespaldas de la chica, Nagase, el cual luego de cortar la llamada, le dice que si perdían ella no tendría más opción que ser la amante de ambos chicos por esa noche, aunque Nagase responde que no habría ningún problema, ya que él se encargaría personalmente de aplastarlos por completo. Pasando con los protas, ambos charlan un poco de la llamada que tuvieron con la princesa, pensando cuál de los dos escogería esta chica para pasar la noche junto a ella. Gaku creía que la respuesta a esto sería muy obvia, aunque Haru lo malentiende pensando que se refería a él mismo, llamándolo confiado. En eso, el joven charlatán le resalta a su compañero que tenía un pobre sentido de la moda para vestir, por lo que usaría lo que esté a su alcance para que pudiera vestir de una mejor forma, y no se presente con cualquier ropa en la final de la Security Championship. Gaku le pregunta a Haru por qué estaban compitiendo para quedarse con la princesa Kiri, aunque nuestro otro prota responde que no confundiera las cosas, pues el verdadero objetivo que ellos tenían era quedarse solo con los inversores, y por esta razón, ellos deberán demostrar que son hombres competentes y atractivos. Se asegurarían de que hagan una inversión enorme, solo para su empresa. Unos días después, nos dirigimos a la final del Security Championship. Observamos cómo todos los equipos de hackers clasificados hacen su aparición. En el lugar, Gaku se muestra nervioso al ver a tantos profesionales reunidos, aunque esto se pone mucho peor cuando nota que era el único que había venido con una vestimenta formal, pensando que tal vez si tuviera el físico que tenía Haru, se vería mucho mejor, pero este no era el caso. Una vez menciona esto, el pequeño prota escucha la voz de su compañero en el lugar, el cual por alguna razón capta la atención de toda la gente alrededor. Gaku al principio piensa que esto era porque Haru había venido con una vestimenta sorprendente, aunque la cara del chico cambia rápidamente al notar que no era por eso. Por otro lado, vemos al equipo de Dragon Bank hacer acto de presencia en la competencia. Observamos como la princesa Kiri era acompañada de Nagase y unos cuantos miembros más de la compañía. El guardaespaldas intenta buscar en dónde puede estar el equipo de los protagonistas. Sin embargo, parecía que el hombre ya no debería buscar mucho más, pues en ese instante vemos como Gaku y Haru pasan por el lugar llamando la atención de todo el público. Esto siendo porque el joven charlatán estaba usando el traje de un monje sintoísta. Haru afirma que al no poder hacer nada durante la competencia, al menos les pediría a los dioses que les diera la oportunidad de ganar, ya que a palabras suyas ellos no tendrían muchas chances de ganar al ver a los demás equipos. Aunque esto ciertamente hace que todo el mundo piense que Haru perdió totalmente la cabeza. Ya estando todos en sus posiciones, Gaku piensa que su amigo esta vez había exagerado viniendo de ese modo, pues al estar vestido así
estaba captando demasiado la atención. ¿Pero esto era realmente así? El pequeño prota recuerda en ese momento que su amigo no hacía este tipo de cosas solo porque sí, ya que él sabía que Haru era un tipo que suele ser muy calculador cuando planeaba hacer algo, incluso jugando sucio si fuera necesario. Puede que al principio nadie se hubiera dado cuenta, ni siquiera el mismo Gaku, pero justo ahora, el hombre más caprichoso del mundo, ese sujeto era amigo suyo. Él había comenzado con su Trillion Game. En el futuro, Gaku aún no puede comprender cómo estaba entre las personas más ricas de todo el mundo. El pequeño prota admite que si fuera por él, le gustaría pasar desapercibido para no ser el foco de atención, pues el chico siempre había pensado que estaría más a gusto teniendo una vida tranquila. En lo que decía esto, Gaku le ordena a su secretaria cancelar todas las solicitudes de entrevistas del día de hoy. Mizuki entiende el deseo de su jefe, comprendiendo que justo ahora solo quería pasar desapercibido. Sin embargo, la chica menciona que ya era demasiado tarde para hacer eso, pues una vez salen a la entrada del edificio, frente a ambos había una gran cantidad de periodistas esperando por Gaku. Acorralado, el pequeño prota no sabe cómo salir de todo este embrollo, pidiéndole ayuda a Mizuki, aunque la chica solo opta por alejarse de él. La secretaria decide dejar a su jefe expuesto a los medios, pues ella asegura que hacer esto sería algo muy conveniente para la empresa, incluso si Gaku no estaba de acuerdo. El chico comienza a recibir distintas preguntas de los periodistas, y a pesar de que él evitaba responder a ellas, hubo una la cual captó su atención rápidamente, esta siendo cuál había sido el primer paso y el momento decisivo para su éxito. Gaku responde que ese día lo recordaba muy bien, remontándose hace unos años, cuando él y Haru debían ganar la final de la Secchamp para conseguir los inversionistas para la empresa que habían fundado. Las palabras del chico hacen que Mizuki tenga un flashback de hace mucho tiempo, en donde ella aún trabajaba como ayudante para correos de un viejo empresario, Kedoin Kazuki. Este hombre estaba muy impresionado de lo profesional que era Mizuki trabajando para él, además de su forma tan directa de tratar a las personas con las que habla. En eso, la chica le pregunta a su jefe si acaso decidió asistir a la Security Championship porque no tenía nada mejor que hacer hoy. Kedoin responde que era algo así, aunque se muestra que en realidad él había decidido ir a esta competencia por el interés que sentía luego de ver al equipo de nuestros protas, Haru y Gaku, mencionando que esta vez su empresa tendría mucho por lo cual trabajar. Dentro del edificio donde surge el Secchamp, Kedoin le habla a Mizuki acerca de unos dementes quienes estaban compitiendo en este campeonato de hackers, mencionando su interés en querer invertir en ellos para entretenerse un poco. La chica, algo confusa, pregunta si acaso él se refería a quienes eran parte de la selección de Dragon Bank. El empresario se sorprende, preguntándose cómo sabía qué personas estaban participando, aunque ella responde que saber eso era parte de su trabajo. Kedoin le dice que de igual manera esto no importaba, mencionando que él no estaba aquí para perder el tiempo con esos niños de mami, pues a quienes realmente él pensaba echar el ojo el día de hoy no eran otros que nuestros dos protas, Haru y Gaku. La final de la Security Championship estaba tan solo unos cuantos momentos de dar inicio. Justo ahora, se vería quién de estas tres selecciones profesionales se alzaría con la victoria. Gaku se muestra nervioso al escuchar decir esto a los comentaristas, esto ya que se siente muy inferior comparado a los demás equipos del lugar, esto siendo más que nada por la cantidad de miembros que ellos tenían, pues tan solo eran dos. Los comentaristas continúan, anunciando de una vez por todas el nombre del juego al cual llevarían a cabo este año, tratándose de este de Attack and Defense. ¿Pero en qué consistía este juego? ¿Acaso era una especie de pelea a puño limpio? Gaku creía que si fuera así, posiblemente Haru ganaría fácilmente, aunque él no estaba muy seguro de eso, ya que nadie se podía fiar de los artistas marciales. Pero Gaku responde esto que eso no tenía sentido, pues a diferencia de él, los informáticos realmente no suelen pelear. Los comentaristas explican los detalles de cómo se daría esta competencia, resumiéndolo todo en una batalla campal, en la cual cada uno tendría un castillo que actuaría como su propio servidor. Aquí ellos tendrán que hackear los castillos de los demás equipos para obtener puntos, a la vez que se defienden para no perder los suyos. Una vez finalizado con esto, los comentaristas pasan a explicar las reglas del campeonato, aunque esta parte parece aburrir a varios en el lugar, entre ellos Kedoin, quien justo ahora solo quería entretenerse con los participantes, intentando buscar entre la multitud a Haru y Gaku. Mientras tanto, observamos como todos los miembros del equipo de Dragon Bank comienzan a subestimar al equipo de ambos protas, mencionando que los aplastarían tanto que no solo la princesa Kiri perdería el interés en ellos, sino todos los inversores que están presentes viendo el campeonato. Luego de un rato, los comentaristas dan los últimos detalles antes de comenzar la batalla que llevarían a cabo todos los hackers. Gaku cree que lo mejor es iniciar lo antes posible, al ver que estaban en desventaja con el número de miembros del equipo. Por eso mismo, el pequeño prota intenta priorizar escribir la contraseña del servidor del campeonato para dar inicio a todo, aunque Haru le comenta a su compañero que no debía hacer eso, diciéndole que ellos esperarían un minuto después de que inicie el Secchamp. Gaku no comprende por qué Haru quería hacer eso si comenzarían más tarde que los demás. Sin embargo, esto parecía no importar mucho ahora, ya que sin previo aviso la final del Security Championship da inicio. Todos los hackers rápidamente se intentan conectar al servidor de la competencia para comenzar a jugar, aunque en ese instante vemos como Haru se dirige
viaje hacia el medio del lugar, gritando y agitando el brillante bastón que traía consigo, captando la atención de todos alrededor suyo. En eso, Nagase les dice a sus subordinados de Dragon Bank que no se distraigan y que mejor se conectaran rápido al servidor para cumplir con su trabajo. Aunque a pesar de dar esa orden, los hackers miembros de su selección se dan cuenta que ellos ya estaban dentro del servidor, pero por alguna razón la red iba extremadamente lenta. Todos los participantes estaban teniendo el mismo problema con la red del servidor, o bueno, en realidad casi todos. Gaku sigue la orden de su compañero y decide conectarse al servidor luego de pasar un minuto exacto, consiguiendo hacerlo sin problema y teniendo una velocidad normal a diferencia de sus rivales. Esto resulta ser extraño incluso para el pequeño prota, pero viendo que podía sacar ventaja de esto, decide empezar antes que los demás puedan solucionar el problema. Los hackers de Dragon Bank no tenían idea de por qué el único que no tenía dificultades con el servidor era Gaku, aunque la razón de esto resulta ser más sencilla de lo que pensaban cuando voltean a ver nuevamente a Haru. Resulta que el palo del ritual sintoísta que llevaba el joven charlatán estaba hecho con aluminio. Al agitar este de un lado al otro, el polvo que llevaba encima caía sobre el router del campeonato, lo cual provocaba que casi nadie pueda conectarse al servidor. Al darse cuenta de esto, Nagase intenta detener a Haru, pero el joven charlatán consigue esquivar al guardaespaldas de Kiri, dirigiéndose hasta su lugar junto a su compañero, logrando impresionar mucho más a Kedoin, quien está a la espera de qué otra artimaña tenían ambos planeado. Realmente enojado, Nagase jura que aplastaría a ambos protas en esta competencia. En eso, el resto de selecciones consiguen tener un punto de acceso para entrar al servidor del campeonato. Ahora que todos habían logrado entrar al servidor, Gaku deberá aprovechar esta ventaja que su compañero le había dado para no quedarse atrás y obtener los puntos que sean necesarios para poder ganar. La princesa Kiri se pregunta si acaso esos cuantos minutos que Haru le dio al pequeño prota para adelantarse será suficiente para que puedan alzarse con la victoria. Kedoin responde a esto, mencionando que él también esperaba con ansias ver si esto era posible, afirmando que sería una decepción que ellos solo fueran unos simples pusilánimes que quieren llamar la atención. Mizuki se sorprende de que su jefe conozca a la princesa de Dragon Bank, pensando que de seguro él solo era un fan, aunque el empresario revela que realmente ellos tenían historia. Sin embargo, esto claramente fue hace tanto tiempo que ya no lo recuerda. La batalla entre todos los hackers continúa. Observamos cómo los puntos de cada selección iba subiendo sin parar, algunos con más ventaja que otros. Los comentaristas mencionan que cuando un castillo era hackeado por algún equipo, era posible obtener el 5% de sus puntos, por lo que todo dependería de qué tan bien puedan defenderse para no perder. De lo contrario, su puntaje ya obtenido sería afectado fácilmente. Gaku trata de buscar la manera de atacar y defender al mismo tiempo. Mientras él hacía esto, el pequeño prota le dice a su compañero que lo ayude, pidiéndole que encuentre alteraciones que hayan hecho los demás equipos. Haru sigue sin entender bien a qué se refería, debido a que para él todo sonaba como brujería, pero menciona que haría lo posible para ayudarlo. Repentinamente, los comentaristas escuchan gritos del público, esto siendo porque todos estaban observando cómo el equipo de nuestros protas estaban perdiendo puntos a una velocidad increíble. Gaku no puede creer lo que estaba pasando, preguntándose por qué ellos eran los únicos que estaban perdiendo puntos, y el resto de selecciones estaban como si nada. Al principio el pequeño prota cree que esto era porque Dragon Bank los estaban atacando únicamente a ellos. Sin embargo, Haru menciona que esto era mucho más que eso. Resulta que los hackers del equipo de la princesa Kiri habían enviado un mensaje anónimo para poder confabular con las demás selecciones y robarles puntos solo el equipo de nuestros protas, convirtiéndolos de ese modo en el saco de boxeo del campeonato entero. Ciertamente Haru nunca creyó que llegarían hasta ese punto, aunque el joven charlatán considera que habiendo hecho lo que hizo al principio, no se podía quejar realmente. Pasado un tiempo, finalmente el puntaje del equipo de nuestros protas llega a 0. Gaku no puede hacer nada más que lamentarse luego de llegar al final de todo, recordando la promesa que les hizo la princesa Kiri en el caso que no ganaran el campeonato. Todo el arduo esfuerzo de ambos había sido en vano. Luego de su fracaso, Kedoin le pregunta a Kiri si acaso se sentía bien luego de haberlos aplastado en la competencia. Vemos cómo Nagase celebra su victoria ante el equipo de Haru y Gaku, preguntándose si ahora su querida princesa estaba complacida de que haya podido derrotar a ambos protagonistas. Sin embargo, Nagase se lleva una gran sorpresa al observar la mirada de la chica, una mirada totalmente fría, la cual decía que había perdido todo el interés por ambos protas, ya que esa fruta que quería abrir para degustar estaba podrida y no era nada más que un desperdicio. Haru nota que la única persona que podría descubrir su plan se retira, pensando que tal vez era hora de ponerse manos a la obra. El joven charlatán le susurra al oído de su compañero algo lo cual hace que se sorprenda tanto que termine dando un grito al cielo. Gaku queda perplejo luego de lo que le dijo Haru, aunque una vez se da cuenta que no puede perder más tiempo, decide prepararse para poder comenzar a trabajar. Pero ¿qué es lo que el joven charlatán pudo decirle a su compañero para que se motivara y no rendirse en la competencia? Mientras Gaku se encargaba de continuar ganando puntos para su equipo, Haru va hasta donde está la princesa, con el fin de preguntarle algo lo cual había olvidado por completo. Dime, ¿con quién te gustaría pasar la noche? ¿Con Gaku o conmigo? En el Sec Champ, vemos cómo los puntos del equipo de ambos protas comienzan
a subir sin parar, recuperándose del gran declive que tuvieron hace unos momentos, consiguiendo de algún modo atacar a todos los equipos simultáneamente. Todos se sorprenden cómo pudo haber sucedido esto, pues era algo que nunca había pasado antes, como un solo equipo le estaba robando puntos al resto de selecciones. El equipo de Dragon Bank hace todo lo posible por solucionar ese problema. Resulta que el programa que tenían abierto para poder hackear estaba siendo reescrito una y otra vez por Gaku, y no podían tener acceso de ningún modo, aunque Nagase menciona que eso era imposible, ya que la única forma de que pudieran hacer eso es si tenían acceso a las contraseñas de todos los equipos. Pero en ese momento el guardaespaldas de la princesa se da cuenta que tal vez haya sido eso. De algún modo, es probable que el equipo de los protas haya conseguido obtener las contraseñas para tener acceso a los programas. Tenemos un flashback. En este se nos muestra cómo lo dicho por Nagase resulta ser verdad. Una vez la primera ronda del Sec-Cham había terminado, Haru se reunió con algunas de las 100 personas que había contratado para ayudarlos en la competencia. Esto para planear de alguna manera robar las contraseñas de todos los equipos, consiguiéndolo al infiltrarse dentro de las oficinas de Dragon Bank, poniendo un router falso en el cual los participantes entrarían pensando que era confiable, aunque lo que tendrían en cuenta es que este sería el método que usaría para poder ingresar a sus contraseñas y tener acceso fácilmente a sus castillos para robarles todo lo que tuvieran. Dejaremos que se acumulen muchos puntos hasta el final para quitarles montones de golpe. A esto lo llamo la técnica del submarino. A solo unos pocos minutos de que el Sec-Cham finalizara, todos estaban sorprendidos de que estos dos chicos hayan podido obtener la victoria con tanta facilidad luego de ser subestimados. En la mesa de Dragon Bank, Nagase solo podía observar con desesperación cómo la mirada fría de la princesa Kiri, la cual parecía estar decepcionada de Haru y Gaku, pasaba de tener unos ojos a doncella enamorada, luego de que ambos protas consiguieran llevarse la victoria. Luego de una gran actuación por parte de ambos, Haru y Gaku son anunciados como los ganadores del Security Championship. El pequeño prota seguía sin poder creer lo que había sucedido, comenzando a pensar que tal vez en ese momento ya había varios inversores los cuales estaban planteando invertir en ellos, cosa la cual no estaban del todo equivocados, aunque aferrándose a la idea de que esto no se podía quedar así. Nagase opta por ir hacia el jurado del campeonato para contarles que el equipo de ambos protas había hecho trampa para llevarse la victoria. Como era de suponerse, los comentaristas le hablan al público, anunciando que por haber infringido las reglas al interferir la señal de los servidores con un ataque físico usando aluminio, Haru y Gaku serían descalificados de la competencia, por lo cual quienes se llevarían la victoria en esta ocasión serían los miembros del equipo estadounidense. Haru no podía esperar menos de los jueces comprados por Dragon Bank, pensando que ya no se podría hacer nada viendo que este fue el resultado. Nagase se acerca a la princesa Kiri para decirle alegremente que ahora no tendría por qué cumplir la promesa que hizo con ambos protas, ya que técnicamente habían perdido. Sin embargo, el guardaespaldas se sorprende cuando Kiri menciona que esto ahora le daba igual, puesto que ahora ella sería quien los seduzca para que vengan a su lado de algún modo u otro, ordenándole a su aún sorprendido subordinado que les dijera a Haru y Gaku cuánto dinero pedirían, ya que estaba dispuesta a invertir lo que sea con tal de tenerlos. Luego de esto, todos los equipos del campeonato se retiran del lugar. Gaku se muestra preocupado ya que al final no podían decir que habían ganado, aunque su compañero le menciona que ellos ganaron y perdieron al mismo tiempo, así que esto debería ser suficiente para poder venderse al público. El pequeño prota se queda intrigado de cómo el joven charlatán podría sacarle provecho a esto, aunque ellos todavía debían saber la opinión de los inversores. En eso, ambos chicos son sorprendidos por Kedoin, el cual luego de tomarlos desprevenidos les pide que fueran con él a un lugar más privado para poder charlar. Pasado unas horas, este empresario lleva a los protas hasta un gran edificio. Gaku pregunta si acaso se trataba de un club de anfitrionas, aunque Kedoin responde que no, mencionando que donde los había traído para conversar era un lounge. Una vez dentro, el empresario decide pedir bebidas una tras otra para comenzar su reunión, pero justo después de que ordenara esto, Mizuki decide intervenir para moderar a su jefe, ya que si hacía esto podría perder una millonada sin que se diera cuenta, lo cual sorprende al personal del lugar, por lo lista que era esta chica de preparatoria. Luego de un par de momentos incómodos, ambos protas y el empresario son rodeados por 3 hermosas mujeres. Kedoin explica que un lugar como este se diferenciaba bastante de los clubes de anfitrionas, mencionando que aquí no solo ellos podían ser clientes para encontrar mujeres hermosas, puesto que de igual manera ellas también podían venir aquí para estar con hombres, la mayoría haciendo esto aspirando a convertirse en famosas modelos. Esto confirmándose cuando las chicas que estaban junto a ellos comienzan a seducirlos, empezando a charlar de un modo algo subido de tono, lo cual termina avergonzando a Gaku, ya que él odiaba tener este tipo de temas de conversación y no estaba acostumbrado a charlar con chicas. El pequeño prota cree que tal vez de seguro le preguntarían si tenía novia, lo cual terminaría por dejarlo expuesto ante todos, cosa que termina pasando cuando la chica a su costado le hace esta pregunta, viendo que su compañero
compañero no sabía qué responder, Haru decide confesar que en realidad Gaku era todo un seductor consumido por la lujuria, y eso que en realidad de los dos, el joven charlatán todavía seguía siendo virgen, lo cual termina sorprendiendo a todos. El pequeño prota no puede creer que su amigo esté nuevamente mintiendo como si nada, aunque ciertamente esto lo había salvado de quedar mal. Kedoin creía que tal vez Haru podría aprovechar la oportunidad ahora que estaban en un lunch, preguntándole qué tipo de mujeres les gustaba. El joven charlatán responde que todas, respuesta a la cual no sorprende mucho a su compañero, puesto que no podía esperar más del hombre más caprichoso del mundo, aunque si realmente era sincero, lo que Haru buscaba era alguien que fuera igual de caprichosa que él, alguien que fuera decidida con lo que quería y sea capaz de conseguirlo de cualquier modo. Kedoin responde que una pareja así no suele encajar muy bien, mencionando esto al pensar que a dos personas así les esperarían varios malentendidos. Luego de un rato, Mizuki le dice a su jefe que mejor pase al tema de lo que vino a hablarles antes de que acaben totalmente ebrios, a lo cual Kedoin responde que tenía razón. Miren, iré directo al grano. 30 millones por el 20%. Gaku da un salto del sillón, preguntándole al empresario si en serio estaba pensando invertir en ellos. Esta oferta dada por Kedoin era una mucho más beneficiosa para nuestros protas que lo que la princesa Kiri les ofrecía en un inicio, lo que termina dejando algo conforme a Haru, aunque el joven charlatán intenta buscar una oferta un poco mejor, preguntándole al empresario si podría ser del 15%. Kedoin entiende lo que estos chicos buscaban realmente, siendo que no querían ser controlados por nadie que los prive de su libertad. Como la princesa Kiri les ofreció 100 millones por el 51%, el valor de la empresa sería unos 196.800.000 yenes. Si aceptamos la oferta de Haru, 30 millones por el 15%, el valor sería de 200 millones. En resumen, casi lo mismo. Gaku se sorprende por el gran intelecto de Mizuki, preguntando si en serio así eran ahora las estudiantes de preparatoria, aunque esto no parecía ser realmente así según Kedoin. Bueno, el empresario afirma que aceptaría la oferta de ambos chicos siempre y cuando le hagan ganar un dineral, aunque Kedoin les dice a ambos que él les pondría una prueba final antes de cerrar el trato, siendo esto nada más y nada menos que deberán seducir al menos a una mujer de ese lugar. Unos cuantos minutos después, el empresario se encuentra con Mizuki luego de salir del baño. La chica le pregunta si acaso lo que hacía se trataba de algún tipo de abuso de poder. Kedoin responde que no era nada de eso, puesto que lo único que quería era ponerlos a prueba, aclarándole a su ayudante que le daba igual ser así con tal de salirse con la suya, ya que realmente no tenía nada que perder. Kedoin regresa para charlar con ambos protas, pero en ese instante el empresario se da cuenta de la ausencia de Haru en el lugar, preguntándole a Gaku a dónde había ido, aunque el pequeño prota le revela que hace solo unos minutos el joven charlatán había llevado a una chica hacia un hotel para charlar un poco, lo que termina sorprendiendo a Kedoin, ya que en realidad sí había creído que Haru era virgen como se lo dijo. Finalmente, luego de hablarlo por un buen tiempo, Gaku consigue cerrar un trato con el empresario, y a pesar que al inicio estaba algo indeciso al hacerlo sin su compañero al lado, Gaku decide aceptar de una vez el acuerdo, despidiéndose de Kedoin, no sin antes darle la mano en señal de su ahora nueva asociación. Por otro lado, observamos a la princesa Kiri intentando comunicarse con Haru, esto para volver a ponerles oferta, pero esta vez prometiendo invertir 200 millones de yenes. Nagase intenta convencer a la chica que tal vez Haru y Gaku no estaban interesados en la cantidad de dinero que les daría, mencionándole que lo único que buscaban ellos era que no les quitaran más del 50% de las ganancias que tuvieran, aunque Kiri se niega a cambiar su opinión, diciendo que a ella no le interesaba si ellos hacían un dineral, ya que lo único que ella buscaba, no, lo único que ella deseaba era tenerlos a los dos trabajando para ella sea como sea. Gaku recibe el mensaje de la princesa, observando su celular un poco decepcionado, puesto que luego de recordar lo que ambos hablaron y las palabras de Kedoin, tal vez lo mejor ahora sería alejarse de ella de una vez por todas. En eso, mientras el joven charlatán se perdía en sus pensamientos, la chica que le había acompañado al hotel le pregunta si acaso estaba charlando con otra mujer, aunque Haru menciona que solo era una desconocida, eliminando el contacto de Kiri, esto para posteriormente pasar la noche al lado de su acompañante de esta ocasión. En sus aposentos, la princesa de Dragon Bank sigue esperando la respuesta de Haru, negándose totalmente a ceder ante él, esperando despierta durante muchas horas que el joven charlatán responda, sintiéndose preocupada de que tal vez haya cometido un error, pero sin saber que realmente ese mensaje el cual ella esperaba con tanta desesperación nunca le llegaría. Al día siguiente, luego de haber esperado tanto, Haru y Gaku reciben por parte de Kedoin los 30 millones de yenes que habían acordado. El empresario entendía perfectamente que ambos querían ver el dinero en efectivo, así que por eso decidió traerlo directamente de ese modo, con una mirada seria. Haru explica que él había prometido hacer algo una vez tuviera mucho dinero en manos. El pequeño prota se muestra intrigado sobre cuál había sido eso que su compañero había decidido hacer, aunque rápidamente Gaku queda en shock cuando ve a Haru entrar a una bañera con todo el dinero que les habían otorgado. El joven charlatán obliga a su amigo a entrar de igual manera a la bañera, esto con la excusa de que había varias imágenes como estas en revistas, y que además sería un delito no cumplir el sueño de un hombre haciendo esto, aunque Gaku admite que él nunca tuvo un sueño como este. Kedoin se pregunta si acaso cometió un error al
al invertir en ellos, tratando de pensar si acaso esto es lo que hacían los jóvenes de hoy en día, pero esto claramente no era así. Más tarde, el pequeño prota charla con su compañero sobre qué cosas esenciales deberían comprar ahora que tenían el dinero. El chico no tenía idea de cómo iniciar una empresa, además de que también en algún punto ellos deberán devolverle el dinero a Kedoin. El empresario afirma que esto es justo lo que harán, aunque en este caso les advierte que tendrán que devolverle ese dinero prestado multiplicado por 1.000.000. Viendo que su jefe estaba bromeando, Mizuki decide explicar esto de mejor forma, diciéndoles a ambos protas y al empresario cómo manejarían la empresa, viendo que dividirían las acciones en 3 partes, con Kedoin recibiendo solo una pequeña parte del dinero, pero esto no sería problema, puesto que todo irá aumentando a medida que la ganancia que tengan sea mucho mayor. Kedoin explica que invertir tanto dinero en una empresa no era algo muy normal, pero él haría una excepción con ellos, ya que él en serio les veía un futuro muy prometedor. Estos 30 millones que ahora serían suyos, y las ganancias las repartirían una vez las consigan. Sin embargo, Gaku se pregunta si acaso esto de verdad sería así a pesar de no haber puesto nada para la empresa. Haru se ríe ante esto, mencionando que si ahora pudieran disolver la empresa, ellos se podrían robar 25 millones de yenes, puesto que solo una pequeña parte se las darían a Kedoin, aunque el empresario les advierte que si hicieran eso seguro los mataría. Él les dice que aquí los jugadores eran ellos, así que espera que puedan hacer una fortuna sin ningún problema. Kedoin tiene en cuenta que en el futuro, si sus ganancias crecían, él también ganaría más dinero, por lo que él no se sorprendería que ellos puedan llegar a la lista de las personas más ricas de todo el mundo, aunque Gaku realmente no pensaba que eso fuera a suceder. Haru menciona que por ahora lo que deben hacer es dar el primer paso, fundar la empresa. El joven charlatán recuerda la pregunta de su compañero, siendo esto qué es lo que necesitaba una empresa, a lo cual él le da la respuesta, diciéndole que lo que una empresa necesitaba era personal. Por eso mismo, usarían esos 30 millones que tenían ahora para conseguirlos. Usando un calendario de la oficina de Kedoin, Haru empieza a analizar qué época del año podría ser la indicada para poder hacer el reclutamiento de sus empleados, llegando a la conclusión que el mes de junio sería la opción más viable para tomar, puesto que en ese mes las personas buscan trabajo desesperadamente al no haber conseguido a uno en los primeros meses del año. Junio será el momento en el que ellos deberán contratar tantos empleados como fuera posible. Gaku comprende esto, pero él aún tenía dudas de qué iban a hacer con ellos, a qué se dedicarían, que ellos decidan. Como era de esperar, esta respuesta deja sorprendidos a todos, lo cual hace que nuevamente Kedoin se replantee si de verdad debió invertir dinero en ambos protas. De regreso en su hogar, Haru y Gaku comienzan a tener sus primeros problemas para poder reclutar gente. El pequeño prota cree que esto sea porque aún no tenían el nombre para su empresa, aunque esto también era difícil de escoger ya que aún no sabían ni a qué se dedicarían. Haru responde que tal y como Kedoin, ellos ya sabían qué es lo que harían en este negocio, ganar una fortuna. Así que en lo que respecta al nombre, parece que el joven charlatán ya lo tenía decidido. En su oficina, el empresario menciona que muchas nuevas empresas suelen sufrir por lo mismo siempre, ya que muy pocas personas están dispuestas a trabajar en unos don nadies. Entonces, ¿cómo harían nuestros protas para poder reclutar gente? Bueno, Haru soluciona esto abriendo una página para reclutar personal. Gaku se queja de la anticuada imagen puesta por su compañero en esta web, ya que esta solo atraería gente que adore mucho el dinero. Pero Haku responde que esto iba a ser lo contrario, ya que ellos le mostrarían esto a la gente que realmente ama el dinero. Haru menciona que en las relaciones interpersonales, ellos debían jugar bien sus cartas según quien sea el oponente, así que eso sería justo lo que iban a hacer ahora, y lo harían de la mejor forma posible. De regreso con Kedoin, este hombre le pregunta a su asistente si acaso ella se vería trabajando para Gaku si él fundara una empresa, a lo cual Mizuki responde que no sería así, aunque ella revela que en realidad Haru ya le había ofrecido trabajar para ellos en la empresa que fundarían, pero ella había rechazado la oferta. Esta respuesta deja en shock a Kedoin, yendo rápidamente hacia el lugar de Gaku para amenazarlo por el atrevimiento que tuvieron al querer robarle a su asistente personal. Sin embargo, el empresario le dice al pequeño prota que no estaba en ese lugar para eso, o bueno, más o menos, ya que viendo que estaban teniendo problemas para reclutar personas, tal vez él podría ayudarles un poco, aunque en ese instante Gaku le revela a su socio que esto era todo lo contrario, puesto que en realidad ya tenían un par de solicitantes dispuestos a estar en su empresa. Kedoin se sorprende de que realmente el joven charlatán era un auténtico seductor, mencionando también que al final podría iniciar su empresa, pero antes el empresario pregunta por el nombre que le habían puesto al negocio, a lo cual, viendo todo lo que habían pasado, el objetivo que tendrían al fundar esta empresa y qué ambiciones tenían cada uno por separado, Gaku responde que el nombre sería Trillium Game S.A. Finalmente, luego de que Haru y Gaku consiguieran asociarse con Kedoin, el negocio de ambos se pone a flote. Sin embargo, el empresario aún no entendía por qué las entrevistas de la empresa se harían en su oficina. Quejándose de esto, Gaku pregunta si en verdad alguna de las personas que vino se unirá a la empresa, estando un poco nervioso al ver los rostros de cada uno de los postulantes en la lista. Fuera de la sala de entrevistas, uno de estos chicos observa a su alrededor, viendo contra quiénes competiría para el puesto, confiándose un poco al pensar que realmente no era la gran
gran cosa, o al menos eso creía. En eso, conocemos a otras de las postulantes del lugar, Rin Takahashi, una chica que ve en su celular una noticia relacionada al Security Championship. Ella logra reconocer los nombres de Haru y Gaku, recordando que hace un tiempo, en su trabajo de medio tiempo en una florería, alguien había pedido un encargo de flores para ambos protas. A pesar de ser un empleo temporal, Rin solía esforzarse al máximo para cumplir las expectativas de los clientes, lo cual resultaba ser molesto para una de sus compañeras, pero esto realmente le daba algo igual a la chica, la cual luego de recibir este encargo por parte de la mismísima princesa Kiri, hizo todo lo posible para que todo quedara lo más perfecto posible. En el presente, Rin no estaba del todo segura si tener esta información acerca de ellos le iba a servir para algo en esta entrevista. Al principio ella considera contarla como una anécdota, pero al estar tan indecisa, al final se termina arrepintiendo, pensando que sería anticuado usar este tipo de información. Dentro de la oficina, Gaku le da la idea a Kedoin de contratar a todos los postulantes, viendo que realmente no eran muchos, aunque el empresario responde diciendo que no, a lo cual el pequeño prota menciona que ya se lo esperaba, sintiéndose algo nervioso de entrevistar a estas personas, puesto que hace mucho, él solía estar en la misma situación, y ahora no tenía idea de qué pregunta hacerles a estos chicos. Haru sugiere a su compañero preguntarles qué cadena de restaurante preferían, aunque Gaku menciona que decirles eso no tenía sentido, a lo cual el joven charlatán responde que realmente daba igual lo que les dijera, afirmando que las entrevistas no eran muy diferentes a las citas, ya que ellos no eran los únicos que los juzgaban, puesto que de igual manera, los postulantes también los analizaban de algún modo para ver si congeniaban. Gaku no tenía mucha idea de esas cosas, creyendo que tal vez podrían hacerles preguntas difíciles, como en las entrevistas hechas en las oficinas de Google. Haru menciona que si ese era el caso, entonces podrían usar las preguntas de un libro que este tenía, tratándose de nada más y nada menos que del libro del director de Dragon Bank. Así es, el padre de la princesa Kiri. Esto toma por sorpresa tanto a Gaku como Kedoin, el cual no puede creer lo desvergonzados que eran estos chicos para robarle la competencia. ¿Preguntas de opción múltiple para evaluar un posible empresario? El pequeño prota pregunta si en serio harían estas preguntas, a lo cual Haru responde que sí lo harían, afirmando que el que entre por esa puerta iba a decidir a qué se dedicarían en esta empresa, aunque esto ciertamente preocupaba un poco a Kedoin. Responde a la siguiente pregunta: un USB que contiene información vital se te cayó en una peligrosa grieta, es tan estrecha que solo cabe un niño y no consigues recogerlo. Si no recuperas los datos en 48 horas, la empresa quebrará. ¿Qué harías como empresario? El pequeño prota formula esta pregunta del libro, dando 5 posibles soluciones, de las cuales solo una sería la respuesta correcta para este problema planteado. Los postulantes van pasando de uno en la sala de entrevistas, dando la solución que más les parecía conveniente ante esta pregunta. Sin embargo, a medida que iban pasando, Kedoin los iba descartando a cada uno, afirmando que la mentalidad de estos jóvenes no se acercaba para nada a la de un empresario a la hora de dar soluciones. O bueno, eso pensaba hasta llegar al cuarto postulante, el mismo chico confiado del inicio. Este joven de cabello corto decide elegir la segunda solución del libro, siendo esta buscar a alguien con enanismo para entrar a la grieta. El chico plantea que era un hecho que en este mundo existían varios adultos enanos, asegurando que cualquier empresario escogería esa opción para salvar su empresa. Para sorpresa de todos, esta resulta ser la respuesta correcta a la pregunta. Kedoin se da cuenta de la gran confianza que tenía este chico en sus palabras, aunque esto no era lo único que el empresario había notado, ya que él estaba más que seguro de que el chico ya conocía esta pregunta a la perfección. Este menciona que tenía varios motivos por los cuales había enviado su solicitud, diciéndoles a ambos protas que una de ellas era porque le gustaba la idea de poder usar los 30 millones que tenían como él quisiera. Gaku se sorprende bastante al escuchar esto, sin poder creer que su compañero había escrito en la oferta de empleo esto que él mencionaba. El chico continúa con su entrevista, dándoles a Haru y Gaku varios motivos de por qué debía ser contratado en su negocio, además de señalar varias virtudes suyas en el mundo empresarial, convenciéndolos de que él era la mejor opción para trabajar dentro de su empresa. Una vez finalizada esta intensa entrevista, Gaku se pregunta si deberían dar como aprobado a este chico, esto viendo que respondió bien la pregunta. Sin embargo, esta decisión aún no sería tomada por ellos, puesto que aún les faltaba entrevistar a la última postulante de la lista que tenían. Rin ingresa a la sala de entrevista, presentándose ante todos en el lugar, mostrándose algo tensa, dejando nerviosos tanto los protas como a Kedoin. La entrevista avanza, y Gaku llega finalmente a la pregunta del libro de Dragon Bank, preguntándole a la chica cuál de todas las opciones escogería para solucionar ese problema. Rin baja la cabeza, lo cual es notado por el pequeño prota, el cual menciona que no era necesario que respondiera a la pregunta si no quería hacerlo, aunque realmente este no era el problema. La chica tiene la duda si acaso esta pregunta la habían sacado del libro del director de Dragon Bank, mencionando que ella conocía muy bien las respuestas de este mismo, confesando haber leído este libro anteriormente. Para Rin no sería justo para los demás que ella respondiera a esta pregunta, es por eso que por favor
favor pide que se la cambiaran, lo cual deja algo sorprendidos a Haru y Gaku. Más tarde, vemos a la chica caminando por las calles de la ciudad, algo pensativa mientras iba recordando algunas palabras dichas por personas cercanas a ella, donde vemos cómo éstas le brindaban todo su apoyo para que pudiera conseguir trabajo, dándole incluso sugerencias para que se le dificultara menos hacer esto. En el presente, Rin creía que esto era inútil, preguntándose si debió haber mentido para así responder correctamente la pregunta que le hicieron. La chica sentía que lo había arruinado y algo resignada, solo acepta lo que había pasado, pensando que justo ahora ya no había nada que pudiera hacer. Regresando a la oficina de Kedoin, los protas junto al empresario piensan a quién deberían contratar de los postulantes. Gaku supone que debían escoger al chico que respondió de forma correcta a la pregunta que hicieron, aunque Haru le recuerda a su compañero que eso no era del todo importante, afirmando que, como lo dijo antes, esto era como una cita. El joven charlatán estará de acuerdo con su compañero si él decide quedarse con su primera opción, pero no debe olvidar que todo esto se trataba de relaciones personales, así que él era libre de hacer lo que quisiera. Luego de escuchar esto, Gaku recapacita un poco de la decisión que iba a tomar, pensando de mejor forma a quién elegiría para ocupar el puesto de su empresa. En un centro comercial, Rin recibe una llamada inesperada mientras se dirigía a su hogar. La chica charla unos instantes con una persona misteriosa, finalizando la llamada, para posteriormente saltar de alegría en señal de victoria. Pero, ¿qué noticia había recibido Rin para sentirse tan feliz? Bueno, resulta que Gaku había seleccionado a esta chica para ser la nueva integrante para Trillion Game S.A. Muy entusiasmada, Rin no puede evitar contarle esto a su madre, y al día siguiente, la chica va a darle las gracias a todos sus maestros y miembros de su facultad por todo lo que hicieron por ella ahora que consiguió trabajo. Rin estaba muy feliz de que haya ocurrido esto, afirmando que en el pasado ella había investigado muchas empresas de las cuales fue rechazada, aunque en el caso de Trillion Game, lo único que sabía la chica era que se trataba de una empresa de seguridad informática. Ella no sabía mucho sobre cómo funcionaban las cosas ahí, pero ahora que estaban en periodo de prueba, ella haría lo posible para aprender todo acerca de esta. Más tarde, Rin se dirige hacia el apartamento de Gaku, donde el pequeño prota la recibe, sorprendiéndose de la puntualidad de la chica. Una vez dentro, Rin cree que la sede de esta empresa no era como lo esperaba, pero piensa que podría acostumbrarse, aunque realmente la chica desconocía que este era el hogar de Gaku. Luego de esto, el ambiente de la habitación del chico comienza a sentirse un poco extraño. Gaku estaba muy nervioso tan solo de tener una chica en su propia casa. El pequeño prota se pone cada vez más y más incómodo, así que al no tener otras opciones, decide llevar a la chica hacia otro lugar para hablar más tranquilamente. En un restaurante, Gaku sigue mostrándose aún incapaz de hablar con Rin. En ese instante la chica decide romper el hielo, preguntándole al pequeño prota qué clase de trabajo desempeñaría en la empresa. Esto toma por sorpresa a Gaku, ya que ni siquiera él tenía idea de qué papel tendría la chica con ellos, buscando la manera de explicarle qué es lo que quería exactamente. Para la suerte de Gaku, en ese momento Haru llega hasta donde estaban, haciéndole entrega a Rin de las tarjetas que usaría a partir de ahora en la empresa. Pero había algo extraño en esto. Resulta que en estas tarjetas estaba escrito que a partir de ese momento, Rin Takahashi sería nombrada como directora ejecutiva y presidenta de Trillion Game S.A. Esto toma por sorpresa a Gaku y a la chica. Sin embargo, Haru explica que él había hecho esto ya que una presidenta joven en la empresa llamaría mucho la atención de los medios de comunicación, además de que al menos para él, no había nada de malo en que alguien como ella ocupara este puesto. Esto hace que Rin piense que tal vez solo la hayan seleccionado por haber sido la más joven de las postulantes. Haru realmente no le tomaba importancia a quién lideraría la empresa, puesto que de igual manera la decisión de a qué se dedicarían la tomarían entre todos. Rin se muestra confusa al escuchar esto, preguntándole al joven charlatán si acaso aún no sabían a qué se iban a dedicar en esta empresa, algo lo cual ambos protas terminan admitiendo finalmente, dejando a la chica realmente impactada por esto, puesto que luego de haberle contado a todos que había conseguido trabajo en una empresa, ahora mismo se mostraba muy arrepentida. Al verla de ese modo, Gaku cree que tal vez ahora sí lo habían arruinado por completo, aunque en ese momento la chica levanta la cabeza, mencionándoles a ambos que siendo este el caso, entonces necesitarían una reunión de planificación, mostrándose dispuesta a trabajar en esta empresa agradeciéndoles a ambos por darle la bienvenida. Haru y Gaku se alegran de esto, celebrando junto a la chica en el restaurante luego de haber pasado por un tenso momento. El más aliviado de todos resulta ser el pequeño prota, el cual se motiva para esforzarse al igual que la chica, pensando que ahora sí podrían iniciar de una vez por todas este negocio. Al día siguiente, la primera reunión oficial de la empresa se termina realizando en la facultad de Rin, lo cual la toma por sorpresa, aunque Haru menciona que necesitaban un lugar más amplio si querían tener esta misma. Por eso optaron por colarse en este lugar. Sin más que decir, la chica comienza con la reunión de una vez por todas. Rin explica que el único objeto que podrían llegar a vender justo ahora serían las habilidades de Gaku en informática, esto siendo incluso reconocido por el mismo Haru, a lo cual la
la chica comienza a analizar los logros actuales que ambos tenían, tales como su victoria en la SecChamp infringiendo las reglas. Además, Rin le muestra a ambos el plan que había realizado para poder llevar a flote esta empresa. Gaku se pregunta cómo es que esta chica consiguió hacer esto, a lo cual ella responde que lo hizo gracias a la extensa investigación que le había hecho a otras compañías. Menciona que había investigado decenas y decenas de ellas, aunque esto realmente nunca le había alcanzado para ser aceptada en alguna. Haru y Gaku comienzan a entender un poco mejor a la chica, sorprendiéndose de la perseverancia que ésta tenía. Haru explica que seguro le habían rechazado por ser muy estructurada. Sin embargo, él menciona que Rin tenía algo que ellos no, y esa era la razón por la cual la contrataron, dejándole en claro que no lo habían hecho solo por ser alguien joven. Estas palabras conmueven mucho a la chica, pero ella rápidamente se recompone para continuar con la reunión. Gaku no entendía cómo realmente iban a hacer para vender sus habilidades a otros, argumentando que incluso estas podrían ser obsoletas al estar todo automatizado por inteligencia artificial. Al escucharlo, Haru se emociona por esto, mencionando que usar la IA podría llamar la atención de muchos empresarios, aunque en realidad él no entendía mucho sobre este tema. A pesar de eso, el joven charlatán le sugiere a sus compañeros usar la lista que había traído a Rin y los conocimientos de Gaku para crear una herramienta de autodiagnóstico por IA para clientes online, dando como ejemplo la creación de una inteligencia artificial que sugiere regalos para una juguetería, utilizando aprendizaje profundo para seleccionarlos según la edad y los mensajes en redes sociales de las personas. Rin pregunta si en serio Gaku podía crear algo así, aunque el pequeño prota niega esto, pero aún si pudiera hacerlo, Gaku le pregunta a su amigo qué es lo que harían exactamente con esta IA. La respuesta de Haru deja confusos a sus compañeros, puesto que él menciona que ellos lo serían, dando a entender que su plan para esta ocasión sería el desarrollo de una inteligencia artificial falsa. Gaku pasa toda la noche trabajando en una página web de recomendaciones de regalos, que aunque parece usar inteligencia artificial, no lo hace realmente. A la mañana siguiente, Rin nota un cambio en él tras tanto tiempo dedicado al trabajo. Tras asearse, la presidenta de la empresa muestra preocupación por Gaku y le pregunta si ha comido. Él le asegura que Haru le preparó una gran porción de su arroz frito especial, aunque no había tenido tiempo para comerlo. Rin teme que el ritmo de trabajo sea excesivo para Gaku, pero él le asegura que no es así. Explica que siempre soñó con trabajar de esta manera, frente a una computadora, haciendo lo que más le apasiona. Para él, convertir su antiguo pasatiempo en su trabajo es una verdadera satisfacción. Después de un tiempo, Gaku termina la página de la supuesta IA y la presenta a sus compañeros. Ellos quedan impresionados por la calidad del trabajo, mientras Gaku detalla cómo perfeccionó cada aspecto para que la página pareciera auténtica, destacando especialmente las medidas de seguridad implementadas. Haru opta por no esperar más, haciendo una pequeña prueba para ver cómo funcionaba esta página. Gaku explica que la página simula un sistema de aprendizaje profundo, donde los usuarios responden preguntas, y en teoría, se generan recomendaciones automáticas de productos personalizados. Sin embargo, revela que en realidad ellos mismos serán quienes actúen como la IA detrás del proceso. El joven charlatán defiende su enfoque, asegurando que no están mintiendo, ya que para él, IA significa ingeniosos y astutos, ignorando que realmente se refiere a inteligencia artificial. En medio de la conversación, Haru le pregunta si la página puede reproducir videos, a lo que Gaku responde afirmativamente. La respuesta de Gaku basta para Haru, quien de inmediato comienza a comportarse de forma peculiar. Frente a la cámara de su laptop, empieza a promocionar los productos de la página. Gaku y Rin notan que Haru está utilizando un software de VTuber para hacerse pasar por la supuesta IA, llevándose la actuación al siguiente nivel. El joven charlatán insiste que deben probar todo si quieren que la página sea un éxito, aunque admite que no es del todo su estilo. Entonces Haru le dice a Rin que a partir de ese momento, ella será quien use el avatar para actuar como la IA. Esto deja a Rin sorprendida y sin saber cómo reaccionar. Rin no tiene opción, ya que Gaku anuncia que ya hay un visitante en la página pidiendo una recomendación del avatar, así que Rin empieza a interactuar con el usuario, dándole sugerencias para un arreglo de flores que quería hacerle a alguien. Ellos se sorprenden al ver lo bien que Rin da los consejos, dándose cuenta de que su conocimiento probablemente proviene de su experiencia previa trabajando en una florería. Sin embargo, cuando el usuario le pregunta por su información personal, Rin responde de manera excesivamente formal. Ella se da cuenta de esto y decide adoptar una actitud más tierna para encajar mejor con el avatar que está usando, lo que le hace sentirse bastante avergonzada.
relajada. Sin embargo, pronto descubren que el usuario con el que estaba interactuando no es otro que Haru. Al ver las reacciones de Rin y Gaku, el joven charlatán explica que todo fue una táctica para que ella pudiera practicar su rol como la IA falsa. Con el paso de los días, la página con la IA falsa comienza a ganar más usuarios, lo que entusiasma a los protas. Sin embargo, no solo ellos están al tanto de su éxito, ya que Kedoin también se ha enterado. Por otro lado, Rin sigue sintiéndose avergonzada de tener que actuar de esa manera, especialmente frente a sus amigos en la facultad. Después de mucho esfuerzo, Haru presenta la recaudación del primer día de Yoroniki, la tienda que crearon, pero el resultado es desolador: 0 yenes. Esto desmotiva a Gaku y Rin. Ella les asegura que no le importaría no recibir su pago por un tiempo, pero Haru le responde que no sería necesario, ya que aún tenían fondos suficientes para cubrir su pago. Gaku menciona que no estaban en números rojos, pues algunos productos ya se habían vendido. Al escuchar esto, Haru se da cuenta de que el verdadero problema podría ser la falta de atracción del sitio. Tras analizar la situación, Haru concluye que los usuarios buscaban productos más atractivos, por lo que decide cerrar varias secciones de la tienda y dejar solo los artículos más llamativos. Aunque al principio Rin no está convencida del plan, pronto se da cuenta de que podría ser una buena idea, ajustándose al concepto de MVP, Minimum Viable Product, que se refiere a lanzar un producto básico y funcional para evaluar la respuesta del cliente antes de invertir más tiempo y recursos. Rin se sorprende al ver lo rápido y natural que ambos aplican este enfoque, algo característico de ellos. Al día siguiente, Gaku recibe un ramo de flores en casa, dirigido al avatar VTuber de Rin, enviado por un fan de internet. Haru se ríe al ver cómo alguien intenta seducir la IA falsa que habían creado. Sin embargo, Rin les explica que las personas no siempre actúan con intenciones románticas. A veces lo hacen para parecer detallistas o para expresar un amor platónico. Gaku, por su parte, piensa que este concepto está lejos de la forma de ser de Haru. Rin continúa, mencionando que algunas personas envían flores a sus cantantes favoritos como ejemplo de lo que acababa de explicar. La chica comenta que cuando trabajaba como florista, muchas personas temían pedir sugerencias para sus arreglos, que para alguien como Haru podría ser raro de hacerlo. Este, por su parte, dice que lo entiende y le agradece por la información, reconociendo que ese público al que se refiere Rin es precisamente al que deben apuntar con la página que crearon. Rin está de acuerdo, y Gaku se sorprende al comprender finalmente lo que Haru quiso decir sobre lo que Rin aportaba al equipo. Sin embargo, la chica expresa su duda, señalando que aunque la idea es buena, no está segura de si alguien se atrevería a enviar flores por internet. Gaku sugiere que ganarían mucho reconocimiento si un fan famoso usara la página, refiriéndose a los super otakus, fanáticos de celebridades reconocidos en redes sociales. Haru, al escuchar esto, ve una oportunidad para atraer más seguidores a la página. Al día siguiente, pone en marcha su plan infiltrándose en un concierto de idols famosas, donde se encuentra con Kusi, un fanático muy conocido entre los seguidores de las cantantes. Haru se acerca a él, entablando una conversación, y poco después ambos se dirigen a la cafetería para hablar más sobre la idea. Mientras tanto, Kedoin también se encontraba en el lugar. Observa cómo Haru lleva a cabo su plan de estafa. Con mucha naturalidad, Haru le habla a Kusi, el super otaku, sobre la nueva tienda de inteligencia artificial que está en el mercado, lo cual atrae mucho la atención del chico. Intrigado, Kusi decide visitar la página y solicita sugerencias para un arreglo floral destinado para las idols. Después de recibir las recomendaciones, envía las flores a las chicas, quienes se sienten halagadas por el gesto. Las idols publican una foto de las flores en sus redes sociales, lo que genera un gran revuelo y trae la atención de muchos seguidores. Gracias al impulso de Haru, la página comienza a tener éxito, con más público usando la IA para hacer compras. Kedoin también nota el buen trabajo en equipo de Trillion Game S.A. Haru y Gaku están contentos por los avances, pensando que ya se acercan a una empresa real. Sin embargo, se enfrentan a un problema. La IA falsa solo funcionará temporalmente, y se preguntan cómo manejarán la carga de trabajo cuando Rin, la única encargada, llegue a su límite. El problema surge cuando Gaku menciona que Rin no podrá manejar el aumento de trabajo, aunque ella asegura que no será un problema. Haru les dice que ya no será necesario que ella haga más. Revela su plan: vender todo a otra empresa cuando el volumen de trabajo crezca. Explica que había estado observando la lista de empresas que Rin le dio y descubrió que algunas estaban buscando actualizar sus sitios web, lo que le permitía vender las habilidades de Gaku. Haru y Gaku se dirigen a una reunión en una florería para vender la tienda con IA falsa que crearon. Haru lidera la negociación, mientras Gaku está nervioso. Después de su presentación, los altos mandos de la florería no están convencidos, pero la directora decide darles una oportunidad al probar la página. Rin se prepara para demostrar su validez. Aunque la prueba parece exitosa, la directora comienza a sospechar, ya que las respuestas de la IA son demasiado perfectas. En un flashback, se muestra que Gaku no estaba de acuerdo con vender la página, temiendo que fuera una estafa. Haru tranquiliza a Gaku, asegurándole que no sería una
estafa, ya que planean usar los fondos para desarrollar una IA real. La directora, aunque dudosa, decide confiar en ellos debido a su entusiasmo. Luego revela su objetivo de superar a Flor Venus, al mayor grupo de regalos florales en Japón, que genera 20 millones en ventas anuales. Les ofrece comprar su producto con la condición de que logren esas ventas en un mes, o de lo contrario, la asociación se terminaría. De regreso en casa de Gaku, Rin duda de alcanzar la meta, considerando que el mercado de flores no es tan grande. Haru le pregunta por el más popular, pero Rin no puede responder directamente, ya que implicaría relaciones intrapersonales. Rin no sabe que estas son la especialidad de Haru, mientras que Gaku se siente preocupado por lo que está por suceder. Esto se confirma cuando horas después, el grupo llega a Shinjuku, el mayor mercado floral de Japón, Host Club Hana. Haru planea infiltrarse en el lugar para obtener información, pero esta vez lleva a Gaku con él. El pequeño prota, como siempre, se pregunta cómo terminó involucrado en esta situación. Nos dirigimos unos años en el futuro. Observamos que Gaku, siendo ahora uno de los 10 hombres más ricos del mundo, brinda junto a algunas personas durante una celebración. Estas se sorprenden de la manera tan curiosa que el pequeño prota tenía para brindar, mencionando que haciendo esto se parecía mucho a un host. Gaku se avergüenza, disculpándose mucho por mostrar sin querer uno de los viejos hábitos que solía tener. Al decir esto, todas las personas de la fiesta se sorprenden bastante, preguntándole al chico si acaso había trabajado como un host en el pasado, queriendo saber mucho más de esto, a pesar de que él no quería recibir más preguntas acerca de este tema. Gaku no tiene más opción que contarles a estas personas sobre su pasado trabajando como vendedor de flores en el distrito Kabukicho. En eso, Mizuki le muestra a todo el mundo una foto de su jefe en ese tiempo, donde se puede ver como otro host del lugar donde trabajaba le estaba limpiando los zapatos a Gaku, cosa la cual hace que el pequeño prota le pregunte en un tono desesperado por qué su secretaria tenía una foto como esa. Regresamos un tiempo atrás, justo en el momento donde nuestros dos protagonistas se habían infiltrado en el Host Club Hana. Esto con el fin de venderles a todas las personas del lugar la tienda floral de IA que tenían, ya que este sería el método con el cual podrían robarle los clientes a los demás negocios florales que estaban asociados con este club, aunque parece ser que este plan hecho por Haru no sería llevado tan fácilmente para Gaku, quien no solo tenía problemas para comunicarse con las mujeres del lugar, sino que también era alguien que no tenía experiencia alguna para ser host de un club, cosa la cual es resaltada por uno de los trabajadores del local. Gaku estaba seguro que todos pensaban lo peor de él, pero uno de sus compañeros le dice que no debía preocuparse por eso, mencionando que en este mercado, con tener solo buenos modales y seguir las reglas le bastaría para estar bien. Tenemos un flashback. Aquí vemos cómo Gaku recibe algunas indicaciones del jefe del lugar. Observamos cómo este hombre le dice al pequeño prota unas reglas que deberá seguir ahora que trabajaría como host, en donde luego de dejarle en claro unas cuantas, llega la que sería la principal. El jefe menciona que una vez una clienta del club escoge un host, no puede cambiarlo. Por ende estaba totalmente prohibido que algún otro intentara seducir a esta misma mujer para quitársela a su compañero, puesto que si se hacía esto, tendría que pagar una multa de 100.000 yenes, una cifra la cual era la segunda más grande en el caso de romper las reglas, ya que en el caso de llegar tarde, la multa sería de 2.000 yenes la hora, y si no se presentaban ese día, deberían pagar una cifra de 300.000 yenes. En el presente, Gaku tenía en cuenta que alguien como él nunca sería elegido para ser el acompañante de una clienta, por esto mismo, opta por seguir la segunda forma que tenía para trabajar como un host, asistir a sus demás compañeros para que pudieran tener una mejor comodidad con la chica que estuvieran seduciendo. Gaku sigue al pie de la letra los pasos de cómo un host debe ayudar atendiendo las mesas del club, tomando como referencia un Excel que había con anterioridad para no olvidar cada una de las indicaciones que debía hacer. Finalmente, Gaku consigue hacer un buen trabajo para que las personas del club tengan una buena estadía, aunque en la parte de cómo asistir a sus compañeros, aún debía mejorar bastante, puesto que el sujeto que estaba hablando mal de él en un inicio, este tipo amenaza al pequeño prota si volvía a meter la pata como lo hizo, diciéndole que esta vez lo dejaría pasar al haberlo molestado con una clienta la cual era muy vieja para él. El rubio observa a una mujer, mencionando que este tipo de clientas con vestimenta sencilla eran las más adineradas del lugar al ser conocidas como sugar babies, mujeres las cuales suelen sacarles dinero a hombres mucho más viejos que ellas. El tipo afirma que tal vez con el estilo agresivo que tenía podría quitarle a esta mujer un poco del dinero que ella misma le sacó a otro hombre, lo cual hace que Gaku se dé cuenta de los tipos de hosts que trabajaban en este lugar, siendo algunos de ellos muy amables, pero algunos importándoles poco o nada ser respetuosos, aunque la verdad el pequeño prota admite no poder decir mucho, puesto que él tampoco era capaz de adaptarse para hablar con alguna clienta así como lo hacía Haru, quien en ese momento saca a relucir sus habilidades en el que habla para poder convencer a una clienta de comprar uno de los tragos más caros del club, lo cual lo hace posicionarse como uno de los mejores hosts del lugar. Esto hace enfadar mucho al rubio, el cual jura que se colocaría como el mejor de todos en este mes, puesto que de este modo podría celebrar su cumpleaños. Más tarde, Haru
y Gaku van hasta un salón repleto de flores, donde vemos cómo todos estos arreglos habían sido enviados para el cumpleaños de Hiroto, el host que había amenazado al pequeño prota con anterioridad. El jefe del club menciona que muchas clientas solían enviar este tipo de obsequios para ayudar a su host favorito a ganar la posición del mejor de todos, lo cual para él solía ser algo tanto bueno como malo. Al escuchar esto, Gaku tiene una idea de cómo mejorar la tienda online de IA, implementando una forma en la cual los clientes puedan ingresar el nombre de su host favorito para que puedan sugerirles qué flores regalarles. Además, Gaku recopila información de qué otro tipo de eventos solían realizar las mujeres del club para poder hacer arreglos florales, observando cómo algunas de ellas solían realizar cumpleaños falsos con el fin de tener una excusa para celebrar uno de estos. De este modo, Gaku hace que la página se vuelva mucho más cómoda para las clientas, añadiendo más funciones, y gracias a que Haru iba promocionando la web, se hace un boca a boca entre todas las miembros del club, volviendo muy popular la página Yurinuki. Todo parecía ir muy bien para ambos protas. Sin embargo, en un descuido de Gaku, intentando ayudar a una de las clientas que estaba utilizando la web, que además está acompañada por Hiroto, el rubio se da cuenta que el chico fue quien le pasó esa página a su acompañante, llevándolo hasta un callejón para golpearlo, puesto que él pensaba que Gaku estaba intentando quitarle a su cliente. Gaku trata de explicarle que él había creado la página y por eso le estaba intentando ayudar, pero el rubio no quería escuchar más, continuando con la golpiza hacia el pequeño prota. A continuación, vemos que Haru va hasta el lugar donde estaban estos dos, logrando ver la situación en la que estaba su compañero. Hiroto se da cuenta de que el joven charlatán se metería en la pelea, enfadándose mucho, diciéndole que aquí solo podría haber un número 1. No, no lo hagas. ¿Acaso crees que tú puedes detenerme? No, no te lo estoy diciendo a ti. Tal y como dijo, a quien estaba intentando detener Gaku no era el rubio, sino a su compañero, el cual no perdona y golpea repetidas veces al tipo para defender al pequeño prota, dejándolo realmente golpeado. Luego de esto, Hiroto no tiene más opción que disculparse con Gaku, compensando su mala actitud limpiando los zapatos del pequeño prota, actuando de una forma más amable con el chico, mientras que por otro lado, Haru tomaba una foto a escondidas de lo que estaba pasando, en la florería Mitsusono, lugar donde Gaku y Haru hicieron el trato para vender la propiedad de Yorinuki. Observamos una reunión donde los altos mandos del lugar discuten si en verdad comprar esta tienda online sería conveniente para ellos, mencionando que preferían trabajar de forma tradicional y no creían que ambos protas pudieran lograr ganar 20 millones de yenes en un solo mes, pensando que este trato solo fue una manera de la directora para decirles que no a estos dos, admitiendo que si ambos llegaran a alcanzar esa cifra en solo ese tiempo, sin duda se raparían la cabeza. De regreso con Gaku, el chico se dirige rápidamente a su hogar para no llegar tarde al Host Club Hana, pasando en medio de unos pandilleros, los cuales se enojan mucho por su presencia, aunque una vez Gaku termina de arreglarse, pasa por la misma ruta que estaba anteriormente, dejando sorprendidos a este grupo. Al ver que ambos protas vestían de una forma realmente elegante, el equipo Trillion Game inicia la siguiente fase de su plan, al darse cuenta que el negocio de las flores estaba muy atrasado en el tema de las ventas en línea. Haru menciona que sacarían ventaja de esto, añadiendo una mejora en la tienda online, que mande una notificación a las clientas que hayan añadido su cumpleaños, dándoles un descuento en arreglos florales que les serviría solo en la florería Mitsusono. Esta implementación parece dar resultado. Sin embargo, esto no iba a ser suficiente para que estas chicas acepten traicionar a sus tiendas principales. Haru se da cuenta que las clientas de los negocios florales necesitaban un motivo lo suficientemente tentador para poder hacer el cambio, puesto que la mayoría de mujeres consideraban que hacer esto era una innecesaria pérdida de tiempo. Haru menciona que esto era igual a cuando te obligaban a cometer infidelidad. Rin se sorprende de lo calculador que podría ser Haru, aunque Gaku menciona que no llamaría de ese modo a su compañero, ya que al mostrar esta actitud de forma tan natural, se podría decir que solo era alguien muy temible. Gaku piensa que tal vez su amigo tenga razón en lo que dice, preguntándose cómo podrían hacer más llamativa la página. Haru menciona que a las personas tal vez les gustaría girar la foto del producto de la tienda en diferentes direcciones usando solo la pantalla táctil. El pequeño prota admite que la idea era muy buena, pero también menciona que esto solo podría implementarse si tuvieran a alguien experto en modelos 3D. En eso, a Gaku se le ocurre un método en el cual podrían usar la idea del joven charlatán, pudiendo usar un software el cual genera un modelo 3D automáticamente solo usando fotos de algún objeto en distintos ángulos. Aunque Gaku descarta esta idea rápidamente, ya que para hacer esto primero tendrían que tener bastantes fotos de distintos arreglos florales, y era imposible que alguien fuera a muchas florerías para hacer este trabajo. Sin embargo, para Haru nada es imposible, dirigiéndose a distintos negocios para hacer esta toma de fotos, las cuales mandaría posteriormente a Gaku, y usaría esta gran cantidad de imágenes para realizar los modelos 3D, implementándolas en la tienda, haciendo que fuera un gran éxito. Las ventas iban en ascenso, pero Gaku seguía preocupado de que Rin estuviera por llegar a su límite. El equipo Trillion Game no hacía nada más que seguir adelante, sin detenerse en ningún momento. Además, luego de que el pequeño prota agregara a la página una opción más donde los clientes verían cómo luciría su producto en la vida real,
real como decoración antes de hacer su compra, las ventas que tenían seguían aumentando sin parar. Gaku no solo se detuvo en poner imágenes 3D de flores, sino que ahora había agregado la opción de poner más objetos en los arreglos florales, lo cual genera un gran boom en el mercado. Los comentarios de las personas eran muy positivos, lo cual por consiguiente generaba que haya muchas más ventas. Todo este revuelo llega a las oficinas de la directora de Mitsusono, quien con una sonrisa se da cuenta que estos dos chicos lo habían logrado. El equipo Trillion Game había conseguido cumplir con la meta que esta mujer les había dicho, celebrándolo por lograrlo y demostrándoles a los altos mandos de la florería que no tenían ni un pelo de tontos. Luego de haber conseguido que Yorinuki recaudara 20 millones de yenes en tan solo un mes, el equipo de Trillion Game va a la florería Mitsusono para hacer oficial su asociación tal y como habían acordado. La directora los felicita por haber llegado al objetivo. Haru le agradece por esto, aunque había algo de lo cual el joven charlatán quería hablar con ella. En ese instante, Haru le revela a la directora la verdad detrás de la tienda Yorinuki, siendo esto que realmente la IA que esta tienda usaba era solo una farsa, puesto que había una persona real la cual manejaba la página a través de un avatar, y esta era nada más y nada menos que Rin Rin. Esto dicho sorprende a Gaku, quien no puede creer que su compañero revelara toda la verdad a la directora de la florería. Esta mujer les pregunta a ambos protas si acaso ellos le estaban revelando este secreto porque en serio querían contar con las habilidades que tenían en este lugar, a lo cual Haru responde afirmativamente, agradeciendo la cooperación que tendrían con ellos. De este modo, la florería Mitsusono y Trillion Game S.A. comenzaron a dar el primer paso para el plan de negocios que tendrían por delante. A partir de ahora, los trabajadores veteranos de esta florería comenzarían a actuar como la IA de esta página, y mientras ellos hacían esto, los protas invertirían los 30 millones que Kedoin les había dado para hacer una IA real, registrando los conocimientos que todos los trabajadores dentro de la florería les brindaba. Al principio, algunos de los altos mandos dudaban que este plan fuera suficiente para poder vencer a Flor Venus. Si bien habían conseguido un buen capital luego de haber vendido su sede, aún era notable su preocupación, aunque esto no parecía ser un problema para la directora, quien no iba a dudar en atacar con todo lo que tenía, ya que ella estaba dispuesta a dominar el mercado de flores trabajando al lado del equipo de Trillion Game, después de firmar un contrato por 100 millones de yenes, y también contar ahora con un contrato de mantenimiento para el super hacker Gaku. Nuestros protagonistas se muestran muy satisfechos luego de haber llegado hasta donde están ahora. El más reconfortado por todo esto era el pequeño prota, quien entre lágrimas no puede aguantar expresar su felicidad, al igual que Rin Rin, y de cierto modo, Haru. El fenómeno de Yorinuki no hace más que expandirse cada vez más y más alrededor del país, incrementando las ventas en el mercado de flores en un abrir y cerrar de ojos de una forma increíble. Pasado unos días, vemos a la directora de Trillion Game S.A., Rin Rin, llegar a un local reservado para una celebración realizada en honor al éxito del proyecto Yorinuki. Haru y Gaku reciben a la chica alegremente, dándole un ramo de flores como un presente por parte de ambos, puesto que esta noche no solo estaban celebrando el proyecto que construyeron juntos, sino que también era en honor a la graduación de Rin Rin de su universidad, además de finalmente celebrar su contratación como es debido ahora que la empresa estaba en su mejor momento. Aunque por otro lado, nos trasladamos a la residencia de uno de los hombres más ricos de Japón y fundador de la gran empresa Dragon Bank, Kazuma Kokuryu. Este hombre va recibiendo por parte de uno de sus subordinados información crucial sobre algunos negocios que estaban creciendo de forma online. En lo más bajo escuchamos el nombre de la web de nuestros protagonistas, Yorinuki. Al ser considerado un negocio que estaba en el final de la lista, no debería suponer ningún problema para Dragon Bank. Sin embargo, luego de escuchar que esta empresa usa inteligencia artificial para trabajar, el interés de Kazuma despierta. Este hombre afirma que daba igual si este era un negocio pequeño, puesto que todo lo que vaya en ascenso siempre sería de su interés, y si la empresa que manejaba ese negocio no aceptaba negociar con ellos, acabarían siendo destruidas por Dragon Bank copiándoles la idea para sepultarlas. Kazuma no tendría escrúpulos en hacer esto, mencionando que este era el poder del gran capital que influían los medios de comunicación. Tal y como fue dicho, un tiempo después Dragon Bank finalmente estrena su propia tienda online especializada en IA, copiando toda la idea que habían tenido en un principio nuestros protas, y aliándose con Flor Venus para que ambos salgan beneficiados en este proyecto que estaban realizando. Todo esto es visto por el equipo Trillion Game, quienes no pueden creer lo que había hecho Dragon Bank. Esto también es observado por la princesa Kiri Nagase, el cual muy alegre festeja la victoria que habían tenido ante nuestros protagonistas, luego de robarles su idea. Aunque Kiri
Kairi creía que esto no iba a ser suficiente para que se retiren del mercado, volando en su helicóptero mientras asegura que, si un golpe como el que recibió ahora hubiera sido suficiente para derrumbar a Haru, entonces ella nunca se habría fijado en él ni en el don que tiene. Luego de este suceso, la caída para Yorinuki y la florería Mitsuzono resulta ser inevitable, dando a partir de ese momento solo pérdidas del negocio que el equipo de nuestros protas había hecho. En la azotea del edificio de la florería, vemos como la directora del lugar tiene una charla junto a Haru, quien había estado durante un buen rato esperándola para charlar con ella. Esta mujer le comparte al joven charlatán el lamento que sentía al ver que ese negocio familiar que tenía en el mercado floral desaparecería luego de haber llegado a su generación, mencionando que esta alianza que tuvieron había sido su última oportunidad para intentar llevar a su florería a lo más alto y vencer a Flor Venus, sintiéndose realmente frustrada, sin poder evitar las lágrimas luego del semejante fracaso que habían tenido. La directora le dice a Haru que no se preocupara, puesto que seguro podrían salir a flote si vendían el edificio donde estaban, y empezaban de nuevo, aunque este menciona que nunca podrían vencer a un imperio si ellos no se convertían en uno primero. Esto causa risas en la mujer, la cual menciona que tal vez algún día relanzar nuevamente Yorinuki sea un éxito, aunque en ese momento la directora se da cuenta que las palabras de Haru realmente no habían sido una forma de consolarla, notando cómo este iba a ir en serio con la idea de montar un imperio mediático para combatir con Dragon Bank, diciendo que si era así, entonces ella se uniría a él. Así es, por algo soy el hombre más caprichoso del mundo. Haru va con sus compañeros para decirles sobre este nuevo plan que tendrían, para enfrentar a su competencia creando su imperio mediático igual a la televisión o a un servicio de streaming, siendo el primer paso, como siempre, conseguir mucho dinero. Gaku menciona que ellos ya tenían 100 millones de yenes recaudados gracias a Yorinuki, aunque Haru responde que necesitarían un fondo más amplio. Después de todo, el objetivo de su empresa era ganar $1 billón. Haru menciona que la mejor forma que tenían para duplicar el dinero era a través de nada más y nada menos que los social games. Así es, los juegos para móvil. Esto sorprende mucho a Gaku y a Rin, quienes pensaban que esta era una propuesta muy optimista por parte de su compañero. Más adelante, vemos como la directora de Trillion Game hace una amplia investigación sobre varias compañías de videojuegos, realizando una gran lista de estos. Gaku le menciona a Haru que incluso con sus habilidades, él no podría crear un juego por cuenta propia, sugiriendo entregarle este trabajo a alguna empresa creadora de videojuegos, pero Haru se niega a hacer esto, afirmando que para esta ocasión necesitarían rapidez. Por esto mismo, él ahora saldría de compras, esto con el fin de adquirir alguna empresa de videojuegos solo para ellos, cosa que deja en shock a Gaku y Rin. Más tarde, como se esperaba, nos enteramos que Haru fue rechazado por algunas compañías de videojuegos, mencionando que tanto Nintendo como Sony e incluso Dragon Bank habían negado su oferta. Esto no resulta ser una sorpresa para sus compañeros, quienes mencionan que esto fue una locura por su parte. Sin embargo, esto no resulta ser suficiente para que Haru se rinda, yendo nuevamente afuera para esta vez consultar con empresas pequeñas para ver si había un mejor resultado. Una vez este se retira, Gaku tiene varios flashbacks de todo el camino que ha recorrido hasta ahora junto a Haru. El pequeño prota le comenta a Rin que si bien al principio podía pensar que Haru obtenía todo lo que quería gracias a su elocuencia, la verdad es que no solo era por esto. Después de todo, él no era un Superman. Sin embargo, por más golpes que reciba, él nunca se rendía. Así que por esto mismo, Gaku estaba seguro que a pesar que Dragon Ball les haya dado un duro golpe, la guerra aún no había terminado, y esto lo tenían muy en claro tanto él como Haru. En algún lugar de Japón, conocemos a un grupo de personas los cuales parecen estar relacionados en el mercado de los videojuegos. Esta pequeña compañía es dirigida por Sakura, un joven el cual estaba obsesionado con la idea de crear social games los cuales tengan mucho corazón a la hora de realizarlos, teniendo una mentalidad en la cual el dinero parecía no importarle realmente. Este pensamiento resultaba ser lo contrario para sus trabajadores, quienes ya estaban muy aburridos para estar trabajando para él, preguntándose por qué aún no se habían ido del lugar, viendo que algunos de sus ex compañeros lo habían hecho, e incluso habían tenido más suerte que ellos, siendo que este grupo de personas había participado en el Security Championship y habían sido reclutados por Dragon Bank. Esto dicho por uno de sus empleados, hace que Sakura cambie de tema repentinamente, cosa la cual enfada un poco a sus trabajadores. El rubio explica que hubo un par de participantes del SecChamp que ganaron la competencia, pero fueron descalificados, aunque por alguna razón estos mismos chicos tenían pensado venir a verlos para comprar un social game que habían desarrollado. Ante esto, Sakura afirma que iba a negar cualquier oferta que quieran ofrecerle, diciéndoles a sus empleados que a personas así solo les importaba el dinero, y él no iba a permitir que alguien sin corazón obtenga alguna cosa de ellos fácilmente. Pero rápidamente vemos como con un poco de palabrería, Haru logra convencer a toda esta compañía de unirse a ellos para trabajar juntos. Estas personas llegan a casa de Gaku para ver dónde serían sus nuevas oficinas, sorprendiendo mucho al pequeño prota, quien ve con sorpresa que su compañero lo
había vuelto a hacer. De algún modo había conseguido engañar al jefe de esta compañía de videojuegos para que trabajara para ellos. Este grupo se presenta en el apartamento de Gaku, el cual muy nervioso se disculpa por el espacio reducido en el que trabajarán, aunque Sakura menciona que no había problemas con esto, diciendo que solo bastaba corazón para poder desarrollar videojuegos muy divertidos. En ese instante, Gaku recibe una llamada de Haru, el cual le comunica a su compañero que iba a haber un cambio de planes, puesto que ahora se mudarían a su nueva oficina, nombrada por él como Trillion Castle. Una vez llegan al lugar, todo el mundo se sorprende del gran espacio que habían adquirido. Nanamori, uno de los empleados de Sakura, afirma que ese edificio era incluso perfecto para jugar dentro sin preocuparse, cosa la cual es respaldada por Haru y su jefe, quienes se la pasan jugando mientras son observados algo preocupados por Haru y Rinrin, aunque el joven charlatán menciona que hacer esto era normal, mencionando que después de todo, ellos pensaban crear videojuegos. En ese instante, Haru les revela a sus compañeros que tendrían que pagar 3 millones de yenes al mes por el alquiler del edificio. Esto hace enfadar a Rinrin, quien les dice a ambos protas que a partir de ahora ella manejaría el dinero, aunque la chica aún estaba preocupada de cuánto tiempo podrían aguantar con los demás gastos que tendrán que hacer aparte del alquiler. Sin embargo, Haru menciona que esto no sería un problema. Al fin y al cabo, él ya se los había dicho. Ellos pronto repondrían el dinero que gastaron, ya que juntos crearían un juego que será un huevo de oro, el cual transformará el dinero que tienen ahora en miles de millones de yenes. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la siguiente parte si es que eres de un futuro no muy lejano. Muchas gracias por todo su apoyo. En serio, muchas gracias. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.